dinero es la sangre del Leviatán. Puedes controlar el ejército, puedes controlar la policía, puedes controlar los medios de comunicación. Pero esto no es la primera vez que pasa en la historia. Están, digamos, estrangulando a la población por decisiones políticas que han tomado en los últimos años. La estructura del Estado es enorme. Cada vez somos más pobres, cada vez vamos al supermercado a comprar, a hacer la cesta de la compra y decimos, los 20 euros de antes son los 50 de ahora. Lo que dice Javier Milei, ¿no?, el presidente de Argentina, si para solucionar la economía solamente tuviésemos que imprimir dinero, para tener al país con más licenciados del mundo solamente tendríamos que imprimir títulos universitarios. Nadie fue a la cárcel en ningún país del mundo. Cuando sigues el hilo del dinero, te das cuenta de que mucho de lo que pasa en el día a día es distracción. ¿Te fiarías de Xi Jinping para usar su moneda? No. Bukele hizo a Bitcoin dinero de curso legal en el año 2021. Bitcoin hay 21 millones de unidades. Como no puedes luchar contra ello como Estado, como poder político, porque es descentralizado y no pueden hacer absolutamente nada en ese sentido, lo que van a decir es, vale, sabemos que hay 21 millones, nos vamos a quedar nosotros lo máximo posible. Satoshi Nakamoto lo que hizo fue subir al Olimpo de los dioses, que son los bancos centrales y los gobiernos, les quitó el poder de la creación del dinero, nos entregó este nuevo tipo de dinero que nos empodera y nos da libertad, y el tipo dijo, oye, ¿y si adivinan o descubren quién soy? ¿Qué me van a hacer? Y Satoshi desapareció. Antes de comenzar la entrevista, es necesario aclarar explícitamente que este canal mantiene una postura estrictamente política, de manera que no existe ninguna afinidad por ningún partido o ideología política concreta. La orientación de este canal se dirige hacia una dimensión más profunda, centrando su atención en la evaluación de la ausencia o presencia de valores en nuestra sociedad, junto a la exploración de temáticas de relevancia para nuestra audiencia, con el objetivo primordial de fomentar el aprendizaje y la reflexión. Buenos días, queridos valientes. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, que se trata de Javi. Le vamos a llamar Javier, Javi o Xavier. Como quieras. Como queramos. ¿Vale? Nos va a hablar acerca de criptomonedas, bitcoins, etcétera. Tengo que decir que soy un completo ignorante en este ámbito. Por eso, esta charla va a ir enfocada a todas aquellas personas que se sientan como yo. Es decir, que quieran entender qué es Bitcoin, qué es la blockchain, qué es esto del mundo de las criptomonedas, cómo va a afectar. No quiero que nos especulemos. Si lo que estás buscando es especular y que te digamos en qué invertir, este no es tu vídeo. Sin embargo, desde un punto de partida nulo, casi nulo, tampoco voy a tirar piedras sobre mi tejado, vamos a tratar de construir lo que es el concepto de las criptos y demás. Así que animo a todos los que no estéis familiarizados con todo esto, que os quedéis en este canal porque nos lo va a explicar Javier de una manera lo más sencilla posible, porque va a ser el objetivo de esta charla. Además, recuerdo que te suscribas al canal como buen valiente que debes de ser. Así que sin más dilación, Javi. Pues un placer, Manu. Si quiere brindamos. Venga, vamos a brindar ahí por la charla. Eso me encantó estar aquí. Pues nada, Javi, ahí todo tuyo. The floor is yours, como dicen. Bueno, pues nada, porque me conozcáis un poquito. Sí. Vivíamos en el mismo barrio aquí en Madrid. Nos conocíamos de hace unos cuantos años. Y yo descubrí Bitcoin, la primera vez que tuve el contacto fue en 2012. Leí un artículo en un periódico que aparecía la B grandota, el símbolo, ¿no?, con esa B de Bitcoin. Sí. Y ponía dinero mágico de Internet y explicaba un poquito lo que tú has introducido, ¿no? Algunas palabras raras que no sabemos qué significan, como blockchain, como descentralización, como dinero de Internet, ¿no? Y dije, bueno, esto no creo que llegue a ningún sitio. Y en aquel momento decidí, entre las opciones que tenía, pues podía montarme una empresa, podía invertir en Bitcoin o irme a otro país y decidirme a China. Me fui a vivir ahí unos años, que fue una experiencia muy buena, por cierto. Descubrí otra cultura totalmente distinta, me trataron fenomenal. Y luego me volví a Europa, fui al Reino Unido, estuve 3 años y medio más, en total fuera de España 8. Y cuando en un verano hice un viaje a Tailandia con unos amigos, pues uno de ellos me habló otra vez de Bitcoin y me dijo, oye, que esto es una tecnología muy disruptiva, que va a cambiar el mundo, que tiene unas características muy interesantes desde el punto de vista económico, filosófico, político, más allá de la especulación. Y me habló de un autor que se llama Andreas Antonopoulos, que yo os recomiendo a todos que busquéis porque tiene varios libros escritos, uno que se llama El Internet del Dinero, que es para iniciarse, para entender la parte filosófica, social que hay detrás de un dinero desconectado del poder político que hemos conocido, ¿no? El dinero que usamos, como todos sabéis, es el euro, es el dólar, son las divisas, las monedas vinculadas a un territorio, a un Estado-nación o a un banco central, o ambas, ¿no? Porque hay países que tienen la moneda de un país tercero, ¿no? Como podría ser El Salvador, que tenía el dólar, o como pueden ser otros países que la adoptan porque su moneda va colapsando, como el bolívar venezolano o el peso argentino. Entonces la gente va eligiendo una alternativa distinta. Eso es, vamos a hacer un paréntesis Sí. un poco, porque ves, aquí ya van a empezar todas mis preguntas de economía, monedas, etcétera.
¿Por qué la moneda es un pilar fundamental de la soberanía de un país? Bueno, la moneda es, a mí me gusta llamarlo la sangre del Leviatán. Hay un libro que es El Leviatán de Thomas Hobbes, que es un filósofo del siglo XVII inglés, que es el teórico principal de la estructura del régimen político en el que vivimos, que son los estados-nación. Porque el Estado, como concepto político, no ha sido el mismo a lo largo de la historia. Ha habido diferentes tipos de poder que se ha ejercido sobre la población, pues las monarquías o los reyes, los emperadores, diferentes tipos, ¿no?, de forma de aplicar ese poder. Entonces, los estados, una de las herramientas que han consolidado durante los últimos 5 siglos, especialmente, desde que se hizo la transición de las monedas de oro utilizando a un intermediario, que fueron esos bancos, ¿no?, la familia Medici, especialmente en Italia, que se hizo el custodio de ese oro, esa plata, que le entregábamos para que fuera más conveniente, para que tú pudieses transportar trozos de papel, que esto lo inventaron los chinos en la dinastía Tang en el siglo IX, realmente fueron los primeros en introducir esta innovación tecnológica dentro del mundo del dinero, pero en Europa se adoptó a partir del siglo XV, ¿no? Entonces hubo, bueno, pues 4 siglos en los que efectivamente el oro y la plata se utilizaban como dinero principal, aunque cada territorio tenía sus monedas, acuñaban, ¿no?, con la cara del rey, del emperador. Y a partir del siglo XX, que es el cambio importante y es el modelo en el que nos encontramos hoy, primero con la Reserva Federal de Estados Unidos en 1913, que es una entidad privada, mucha gente cree que es parte del gobierno de Estados Unidos, sin embargo está desvinculado. La Reserva Federal es una institución privada que está formada por un consorcio de bancos. Y un consorcio, bueno, los que lo fundaron eran las familias más poderosas de la época, ¿no? Y obligaron a firmar al presidente de Estados Unidos que se iban a convertir en los únicos emisores de la moneda para el país. Esto en 1913. Sí, y hay unos visionarios, ¿no? Unos visionarios que entendieron que el control sobre el dinero te da el poder absoluto. Si toda la población, esto hago un inciso ahí, si toda la población se levanta cada mañana para trabajar por un dinero que yo puedo crear literalmente de la nada, dándole un botón, imprimiéndolo en unas planchas de papel gigante, ¿cuánto poder me da eso a mí? Todo. Infinito. Porque las personas, todos los ciudadanos, independientemente de la profesión que hagan, van a recibir su salario, su nómina, sus ingresos en ese dinero que una pequeña élite es capaz de crear de la nada. Y a ese tipo de dinero se le llama dinero fiduciario, dinero fiat, que es dinero por decreto, por ley, porque el Estado te dice que ese es tu dinero. Entonces estás, digamos, conectado o tu destino va de la mano en cómo tu gobierno, en cómo los líderes de tu país gestionen esa herramienta que tienen, que es el dinero, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, en países desarrollados o con una economía muy potente, la moneda normalmente pues, puede tener cierta estabilidad durante todos estos años, ¿no? Estas décadas que hemos vivido. Y ahora diré por qué hablo de estas décadas que hemos vivido, porque eso está cambiando. Ojo. Sin embargo, si te toca nacer en el 70-80% del resto de países del mundo, vas a tener problemas para poder ahorrar, para poder atesorar riqueza en esa moneda que el gobierno te dice que tienes que usar para intercambiar bienes y servicios, ¿no? Para poder hacer compras o poder hacer ventas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el dinero es, como comento, el dinero es la sangre del Leviatán. Eso significa que si tú controlas el dinero, y yo creo que ahí podemos coincidir, puedes controlar el ejército. Puedes controlar la policía, puedes controlar los medios de comunicación. Claro, porque al final es lo que vas a pagar, es lo que vas a intercambiar para mantener a un ejército, a los soldados, todo el material, todo lo que sea, la policía, la seguridad. Puedes legislar sobre ese dinero y puedes decir cuántos impuestos se van a cobrar en cada movimiento, en cada inversión que tú hagas. Si tú inviertes en un activo y luego generas una plusvalía, que es que lo compras por 10 y luego lo vendes por 20, el Estado te va a decir, pues tú tienes que pagar de lo que tú hayas ganado por hacer esa inversión un porcentaje. Y van a tener las herramientas legales, jurídicas y tecnológicas para en un momento dado, si tú no quieres pagar, por lo que sea, poderte meter directamente la mano en el bolsillo, en tu cuenta bancaria y extraerte ese dinero. Claro, porque tienen ellos el control de todo a través de los bancos o... Claro, tienen el control del sistema financiero, ¿no? Yo hablo siempre de que el modelo en el que vivimos es un ente doble. Es un ente que, por un lado, sería el Estado, con sus leyes, con sus normas, con la lógica de la violencia, cómo la aplican sobre la población. Y por otro lado, tienes al sistema financiero y bancario, que al final trabaja para el Estado. Porque si tú, por ejemplo, mañana te quieres abrir un banco, vas a tener que pasar por una serie de requisitos previos y de contactos y de reservas de capital, honorabilidad, etcétera, enormes. Que no hay mucha parte de la población que pueda abrir un banco mañana, ¿no? Entonces, el Estado te va a dar una licencia. Igual que pasaba en el siglo XX con las licencias de la televisión, la radio y la prensa. Tú controlas, por un lado, el sistema financiero. Todo el mundo
cuando le entregan la nómina a final de mes, ese dinero va directamente a ese sistema financiero que tú controlas. Si te ponen una multa, automáticamente te lo pueden quitar. Claro. Te van sancionando, te van subiendo los intereses en un momento determinado y te lo quitan. Si un juez dicta sentencia y dice que tú tienes que pagar la mitad a otra persona, se lo tienes que pagar. Claro, o sea, no digamos que el dinero fiduciario, el dinero por decreto, el dinero fiat, depende absolutamente del poder político. Y algo que no he dicho y que también es fundamental y muy importante es cómo se financia el Estado. El Estado se financia de dos formas, principalmente. Una con la emisión de deuda, con el Tesoro, emite deuda, nos socializa las deudas que pide en nuestro nombre, a él no le cuesta nada, con la promesa de que va a tener la capacidad de extraer impuestos, que sería la segunda forma con la que se financia, para pagar esa deuda que ha pedido en primer lugar. Y no tiene límite. No tiene límite eso, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que está llegando la deuda al 110% del PIB. Pero esto no es la primera vez que pasa en la historia. Esto ha ocurrido cuando España ha quebrado muchísimas veces y otros países también. Y el problema de endeudarse más de la capacidad que tiene la población de generar una actividad económica suficientemente potente para dar estabilidad a esa deuda, la gente lo que no vincula es que esa deuda, al final, ese euro que tú tienes en el bolsillo es una unidad de cuenta de esa deuda. A ver, ese euro que tienes ahí es una unidad de cuenta de esa deuda. Claro que ese euro está basado, bueno, esa deuda está basada en ese euro que tienes tú. Correcto, las deudas que pide el Estado, los bonos que emite, se entregan como contraparte en euros. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que si la deuda es gigantesca y cada vez es más grande y se acelera la creación de deuda, ¿qué pasa con tu euro? Que ya no vale. Que se diluye. Claro. Se diluye y si la actividad económica, los productos y servicios que la sociedad es capaz de generar a través de las empresas, del emprendimiento, los autónomos, etcétera, no va al mismo ritmo que la creación de deuda, ¿qué hace el mercado? El mercado ajusta la cantidad de dinero que hay en circulación a los productos de bienes y servicios que la sociedad es capaz de generar. Claro, entonces, el mercado digamos, si hay mucha deuda, entonces ese mercado, ¿qué es lo que pasa con ese? ¿Qué pasa con la unidad de cuenta? Que se diluye. ¿Y eso qué significa? Que los precios para ajustarse a la deuda que hay, ¿qué tienen que hacer? Subir claro, y subir y subir. Claro. Y el único mecanismo... Para pagar esa deuda, claro. Para pagar esa deuda. Y los mecanismos que tiene el poder para evitar que haya inflación son principalmente dos. Son los intereses que cobra el Banco Central, que se los traslada a la banca comercial, que se los traslada a las empresas y a las familias. Vale. Pues, si a ti te suben los tipos de interés y tienes que pagar más de la hipoteca a final de mes o tenías préstamos de haberte ido de vacaciones o lo que fuera y te suben los tipos de interés, tienes menos dinero porque tienes que pagar más intereses que el Banco Central ha subido, por lo tanto tienes menos capacidad para comprar productos y servicios, entonces frenas esa subida de precios que está habiendo. Y por otro lado... Una medida de disuasión para que tampoco pidas. Correcto. Y por otro lado, tienes los impuestos del Estado. Si el Estado sube los impuestos a los ciudadanos y les quita más poder adquisitivo, más riqueza, tendrán menos capacidad de gasto. ¿Qué es lo que están haciendo bancos centrales y gobiernos? Nos están subiendo los impuestos por un lado y nos están subiendo los tipos de interés por otro. Están, digamos, estrangulando a la población por decisiones políticas que han tomado en los últimos años. Para que no compres y no gastes y... Correcto. Pero ¿qué ocurre? Que ellos tienen necesidades de gasto. Eso no cambia. La estructura del Estado es enorme. Han contratado a muchísimos funcionarios. Cada vez hay más jubilados. Cada vez hay más necesidades de... O cada vez se aventuran más en dar ayudas sociales y este tipo de cuestiones. Con un gasto ineficiente totalmente, desde mi punto de vista. El que hace el Estado, ¿no? Entonces, ¿eso qué provoca? Un empobrecimiento de la población gradual, que es lo que estamos viendo. Cada vez somos más pobres, cada vez vamos al supermercado a hacer la cesta de la compra y decimos, los 20 euros de antes son los 50 de ahora. No me vale lo mismo, ese dinero con el que antes adquiría X bienes, ahora adquiero X menos tanto. Pero tu salario... sigue siendo lo mismo. Entonces, tú me preguntabas, volviendo un poco a por qué el dinero es tan importante para el funcionamiento de un Estado. Porque es su herramienta principal de sometimiento, de control y de mantenimiento de su status quo. Claro. Y también entonces me voy a la siguiente pregunta, o bueno, no pregunta, barra comentario. Entonces, ¿por qué decimos que el dólar es la moneda más fuerte, de momento, al menos, en el mundo? Claro, hay varios momentos históricos. Antes hablaba de 1913. Hago un salto. Nos vamos a la crisis de 1929, donde la bolsa estadounidense colapsa, ¿no? Hay una burbuja de crédito gigantesca y no es capaz de sostener la actividad económica que había detrás. Cuando los inversores se dieron cuenta, los más inteligentes sacaron el dinero y arruinaron pues, a todo el país, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que el Estado no podía sacar adelante, endeudándose o creando nueva deuda,
la actividad económica. ¿Y qué hizo Roosevelt? ¿Por qué no podía? Porque no había suficiente actividad económica, que lo que dice Javier Milei, ¿no? El presidente de Argentina. Si para solucionar la economía solamente tuviésemos que imprimir dinero, para tener al país con más licenciados del mundo, solamente tendríamos que imprimir títulos universitarios. Claro, bueno, sí. Sí. Entonces, claro, ¿qué ocurrió? ¿Qué intentaron hacer para solucionar este problema? Claro, la gente perdió la confianza en la moneda. El problema de las monedas fiduciarias es que cuando la población, la sociedad, pierde la confianza en esa moneda, como pasa con el bolívar, como pasa con el peso, como pasa con la libra egipcia, con la lira turca y con otras monedas en tantos otros lugares, recuperarlo es muy complicado. Entonces, Roosevelt, que era el presidente, en 1933, decretó la ley 6102. ¿Qué es la ley 6102? Una ley que obligaba a toda la población a vender oro a un precio dado a la Reserva Federal. Y si no, te metían en la cárcel. Vale, que tú no podías vender el oro al precio que te diese la gana ni... No solo eso, sino que se lo tenías que vender al gobierno. ¿Por qué? Porque era la forma que el gobierno entendió para recuperar la confianza de los ciudadanos, diciendo, ahora los dólares que yo cree están respaldados por oro contante y sonante. Que es lo que luego pasó más adelante, vale. Expropiese, ¿fue un expropiese entonces? Un expropiese en el país supuestamente más libre del mundo. Claro. Dadme todo el oro que tengo que respaldar todo lo que vamos a crecer. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que después de 1933 tenemos la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial vino el Acuerdo de Bretton Woods, que fueron las bases en 1944, la estructura de cómo iba a funcionar el sistema monetario y financiero en las próximas décadas, ¿no? En el ciclo en el que estamos ahora. Yo marco los ciclos entre 80 y 120 años. Vale. La vida de un ciclo de un gran imperio, ¿no? En este momento de Estados Unidos. Y la divisa, la moneda, va de la mano de ese ciclo. Va pegado, ¿no? En el auge, digamos, en la meseta y en el declive. Va ligado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cada 80 a 120 años? Que esa divisa muere. Y cuando esa divisa muere, porque la deuda ya no es sostenible, porque tienen que crear tanto dinero a tal velocidad que la economía no es capaz de absorberlo y hay un empobrecimiento masivo, ¿qué empieza a pasar en la población? Eso no me lo imagino, no lo sé materializarlo, no sé cómo se materializaría eso. Claro, nosotros no lo hemos vivido. Se materializaría básicamente porque tu dinero cada vez valdría menos. Lo hemos vivido en los últimos 2-3 años y los bancos centrales tienen miedo de volver a bajar los tipos de interés porque la inflación se les dispara. Y la forma más eficaz o la forma más agresiva de destrucción de riqueza es la inflación. La inflación destruye riqueza porque ¿dónde ahorran el 80% de los ciudadanos? Normalmente. Pues una parte en la divisa, ¿no? En el dinero. Sí que es verdad, y esto lo introduzco ahora, que la generación de nuestros padres lo que hacía era comprar una vivienda. ¿Por qué? Porque el endeudamiento que tú podías tener en ese momento era lógico, tenía sentido. Por tu renta disponible, por el dinero que tú ganabas, te interesaba endeudarte a 8, 10, 15 años vista para comprar un activo real que es una vivienda. Claro, ahora, una persona de 30 años que se quiera independizar y se quiera comprar una casa, tiene que estar con una hipoteca de 35 o más años. Y no puede comprarse una vivienda una persona sola. Tiene que tener una pareja y hacerlo, y luego el tema de los hijos, ¿no? O sea, es mucho más complicado acceder a una vivienda. ¿Por qué? Porque los grandes capitales, los ahorradores, lo que dijeron es, vale, sabiendo cómo funciona el sistema, sabiendo que la divisa, la moneda, finalmente va a morir, lo que voy a ir haciendo es acumular activos reales. Vivienda, oro, acciones y otro tipo de activos, ¿no? Que están en máximos históricos, todos. Y de lo que huye la gente, ¿qué es? Del papelito que imprime Christine Lagarde o Jerome Powell o el Banco Central de China, me da lo mismo el país. Sí. Porque en China hay una burbuja también en el sector inmobiliario tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Decía, Acuerdo de Bretton Woods, 1944, y ahí se forman los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y llegamos a la Guerra Fría. Entonces, ¿qué ocurre? Que Estados Unidos tiene guerras proxy en Corea del Sur, Corea del Norte, en Vietnam, en Latinoamérica, en Chile, en diferentes lugares. Cada uno con su modalidad. Y se gasta mucho más dinero del oro que estaba guardando de sus aliados. De Japón, de Alemania, de Francia. Y De Gaulle dijo, oye, el dinero que tenemos en oro lo queremos sacar de las bóvedas de Fort Knox. Y Richard Nixon, el 15 de agosto de 1971, salió en televisión diciendo, para protegernos de los especuladores, la convertibilidad del oro en dólares se ha terminado. Es una medida temporal. Y desde aquel momento, desde esa fecha, muchísimas personas que entendían cómo funcionaba el sistema financiero decían, ostras, que desde el acuerdo de Bretton Woods de la Segunda Guerra Mundial, el dólar
que era la reserva de divisa mundial, estaba respaldado por oro, pero eso se ha terminado. Es decir, que ya en ese momento ya un dólar no equivalía a X cantidad de oro. De hecho, una onza de oro en 1971 se pagaba $35. ¿Sabes cuánto vale una onza de oro hoy? ¿A $35? A $35. Hoy vale $2.400. Madre mía. ¿Por qué? Porque el oro es lo que hay en el mundo. Claro. Y no va a haber más. No va a haber más. Eso es un activo real, es un activo finito, es un activo escaso y es el dinero que la humanidad ha utilizado durante siglos, durante milenios. Claro. Llevamos un siglo, no llega, desde 1971, llevamos 50 años puros viviendo en un sistema basado en la deuda. En la deuda, claro. Que todo lo aguanta. Es un experimento, lo aguanta hasta que no lo aguante. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Hasta que decimos que hasta que sobrepase a la economía, como decimos. Efectivamente, hasta que sobrepasa la economía y haya un empobrecimiento, suban los impuestos. Que ya te cueste el ir a comprar una barbaridad, que no tengas dinero, claro, que se iría todo. Exacto. Que se devalúe tu trabajo, que no tenga, que los ahorros se vayan diluyendo, que los estados hagan más presión fiscal para tratar de frenar la inflación, pero al mismo tiempo te están robando literalmente. Claro, para ellos poder pagar su deuda. Exacto. Vamos, que es todo como unas raíces tremendas de situaciones y de hechos. Y tú te puedes preguntar, oye, y en 1971, cuando pasó esto del oro, ¿cómo es posible que llevemos más de 50 años y todavía el dólar la gente lo sigue utilizando como moneda de reserva? ¿Qué hizo Estados Unidos? Con un participante del gobierno que era muy importante, que era Henry Kissinger, que murió hace poquito, falleció, viajó a Arabia Saudí en aquellos años, en 1973, petróleo. Hubo un spike del precio del petróleo y les dijo a los saudíes, oye, ¿queréis bases militares? ¿Queréis que os protejamos? ¿Queréis que os vendamos armas? Vamos a poner aquí unas bases militares porque aquí está toda la extracción de petróleo a nivel mundial y nos interesa muchísimo esta región, pero todo el petróleo que se venda a cualquier país del mundo solo se paga en dólares. El nacimiento del petrodólar. Cambias un respaldo en oro por un respaldo en petróleo. Yeah. Y si algún país se quiere salir del redil y quiere vender en euros o quiere vender en yuanes o quiere vender en otra divisa, Gaddafi, por ejemplo en Libia, quería vender en euros. Yo no digo que sea la razón principal de por qué a Gaddafi lo asesinaron o se invadió o hubo una revolución en Libia, pero podría tener algo que ver. Y en Irak también. O sea, son países pues con ese background. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Por un lado tenemos la crisis del año 2001, la primera crisis importante. Luego tenemos la crisis de Lehman Brothers y de Bear Stearns en el año 2008, que es la quiebra del sistema de las hipotecas subprime, donde el sistema financiero dio crédito mucho más allá de lo que la sociedad realmente iba a poder devolver. Empaquetaron además esos créditos y los vendieron alrededor del mundo, infectando el sistema financiero de mala deuda. ¿Y qué lógica tenía eso en su cabeza? Pues hacer negocio en el corto plazo, dar unos bonus tremendos a las financieras, a los bancos, a los intermediarios, que se hicieron riquísimos. Claro, pero luego no, bueno, vale, pero luego no tendrían esa, bueno, claro, ellos vendían y luego no. Ellos cobraban. Ellos cobraban en el momento en el que la vendían y lo cobraban y ya está, y se lavaban las manos. Y se lavaban las manos. ¿Qué pasó en el año 2007-2008? Cuando quebraron estos bancos, que salió George Bush al día siguiente diciendo hemos tomado medidas excepcionales. ¿Cuáles son las medidas excepcionales que hace el gobierno cuando hay una crisis bancaria de este tipo? Como pasó el año pasado con Silicon Valley Bank, con First Republic, ahora pasó con un banco regional de Nueva York. Socializan pérdidas. Es decir, esta parte del aparato de poder que hablábamos antes, que es el Estado y el sistema financiero, para que no haya una revolución mañana y que la gente cuando vaya al cajero pueda sacar su dinero, ¿qué dijo el gobierno? Vamos a emitir deuda, vamos a imprimir dinero, se lo vamos a entregar directamente a estas entidades y lo van a pagar todos los estadounidenses. Vamos a imprimir dinero, se lo vamos a dar a las entidades y lo van a pagar todos los estadounidenses a un tipo de interés X. Con impuestos. O con impuestos. Con deuda del Estado. Con deuda del Estado, claro. O sea, los que tienen el poder de la creación y acceso al dinero dan préstamos de mala calidad, pues eso, se enriquecen a costa de que el resto de la población se empobrezca y además, cuando la cagan, el Estado emite deuda y tú la vas a pagar. Tú la vas a pagar para salvar a los que la han cagado. Claro. Nadie fue a la cárcel en ningún país del mundo. Aquí en España se salvaron a las cajas. Se inyectó 60.000 millones de euros. Y eso no se explica a la gente. La gente no... No, claro. Esto no tiene ni... Pues esto no tiene nada que ver con derechas ni izquierdas. O sea, no. Sí, esto es de perogrullo. Esto es dinero. Sí. Dinero y poder.
Yo creo que cuando sigues el hilo del dinero, te das cuenta de que mucho de lo que pasa en el día a día es distracción. Porque lo que no quieren que entiendas es cómo funciona el dinero. Porque mientras no entiendas eso y estés discutiendo de otras cosas, te vas a centrar en te eso, pueden seguir robando. Claro, claro. Y esta inyección, entonces, claro, y cómo bueno, y es lo que estamos pagando ahora, ¿no? Y lo que nos queda. Y lo que nos queda. España tiene, pues lo que tú comentabas, ¿no? Una deuda de más del 110, la seguridad social está literalmente, desde mi punto de vista, peor que nunca, con una deuda de más de 100.000 millones de euros. Tenemos a una pirámide de población, que esto es otro tema, totalmente invertida, donde los jubilados, los pensionistas, están cobrando de las personas que están trabajando ahora. Esa solidaridad intergeneracional que sí que se daba en los años 60, 70, 80, 90. ¿Por qué? Porque tenías a 3, 4 trabajadores por cada jubilado. Ahora es justamente a la inversa. Y no solamente eso, sino que además se te van 500.000 de personas que se han preparado aquí en España. Se van fuera. Y le das 500.000 de papeles a personas que no tienen preparación. Esos van a pagar la jubilación. Pero no es gente productiva ni gente que aporta al sistema económico. Encima hay que generar costes sociales, ¿no? Para mantener. Entonces, claro, ¿qué está ocurriendo en el mundo? Pues que desde mi punto de vista toda esta polarización, todos estos conflictos que hay entre estados, en Oriente Medio, en Rusia, en Ucrania, en China, son tensiones geopolíticas que la élite entiende que tienen que ver con llegar al final de este ciclo, que estamos hablando de 80 a 120 años. 1944, 2024, 80 años. Pues esto está cumpliéndose un poco, ¿no? Ese marco temporal. Entonces, ¿qué vemos? Cuando la divisa de reserva, aunque el dólar yo creo que todavía le queda mucho recorrido, esto no es de la noche a la mañana, esto puede tardar 10, 15, 20 años, pero sí que es verdad que en otras regiones, en otros países, estamos viendo cómo sus monedas sufren muchísimo. Las monedas de otros países. ¿Por qué? Porque se endeudan muchas veces para comprar petróleo en dólares y luego tienen que pagarlo con su divisa, y su divisa la tienen que imprimir y no tienen la fuerza que tiene el dólar. La fuerza que tiene el dólar, vale, creo que ya lo empiezo a entender. Pues claro, ahora sí va de otro rollo. ¿Y el yuan? ¿Qué pasa? Que la política de China, el poder económico de China, ¿qué es lo que le pasa? ¿Por qué el yuan dicen que no va a sobrepasar de momento al dólar? No tiene la potencia económica China. Si te soy sincero, por el petróleo. Yo creo que, no lo sé, pero yo, si te tengo que dar una opinión, es que transicionar de un modelo que ha funcionado con Estados Unidos, con luces y sombras, ¿no? Como hemos visto, a un modelo donde China, sabiendo cómo es el gobierno chino, vaya a ser el nuevo hegemón con la divisa que utilicen el resto de países, a mí me cuesta verlo. Me cuesta verlo y creerlo. Me cuesta creer que si eres, me da igual, Irán, Rusia, los aliados de China, ¿no? Que decidan utilizar el yuan. Me cuesta muchísimo. O sea, no veo esa transición. Y a pesar de que haya un... ¿Pero por qué no la ves? Porque si tú fueras... Si todos esos países o esas potencias se aliasen y dijesen, pues ahora vamos a hacer esto así, vamos a poner el yuan como moneda y vamos a comprar el petróleo en esta moneda, que no sé si obviamente no puede ser posible. Entiendo. O sea, tú piensas que China sería el que acuña la moneda, ¿no? Claro. Y tú, si fueras Putin, o si fueras los ayatolás, o si fueras Bolsonaro o Lula da Silva, ¿te fiarías de Xi Jinping para usar su moneda? No. Claro. Hay que hacer una transición y además perderías la soberanía monetaria. Es que la soberanía monetaria es todo lo que estamos hablando. Es que tú, cuando le entregas esa soberanía monetaria a otro, porque Estados Unidos lo que hizo fue imponerlo con la fuerza. Dijo, el que no venda petróleo en dólares tiene un problema conmigo. Claro. Entonces, transicionar de forma pacífica a otra divisa que está basada en lo mismo, que todas las divisas del mundo, pensemos que están basadas en deuda y que todas se van a cero. Todas se van a cero eventualmente. Joder, bueno, y entonces ahora ¿tiene solución? Bueno, vamos a ver, claro. Y no nos metamos todavía en... Toda esta introducción... claro, si nos vamos a la historia y vemos Perdona que te diga, es cierto eso, porque dicen que cada niño que nace con una deuda de 30.000 euros ahora mismo en España. Entonces... Bueno, si haces los cálculos, literal, 32.000 y pico euros de la deuda solo del Estado. Pero claro, no estamos contando la deuda que tienen las empresas, las familias. O sea, esa persona tiene más facilidad para salir adelante o va a tener más oportunidades que nosotros que nacimos hace 30 años o que nuestros padres. Imposible. Van a ser esclavos del sistema de deuda. Van a tener que pagar mucha más parte de su esfuerzo, trabajo, creatividad para pagar esa deuda que estamos disfrutando ahora hoy nosotros. Da miedo, macho. A ver, bueno, cuando llevas un tiempo en esto, no te da tanto miedo, porque lo primero es entenderlo. Lo primero es decir, oye, esto está pasando, estamos viviendo en este momento histórico, ¿qué hacemos? Pues si no existiera, desde mi punto de vista, Bitcoin, que luego hablaremos de ello, en épocas anteriores, durante el periodo entre guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial,
pues lo que hacían los que podían era tener oro, tener obras de arte, tener activos escasos, limitados, exclusivos, finitos, que pudiesen conservar ese patrimonio, ¿no? Entonces, claro, cuando la vivienda ya no es tan accesible o es muy difícil acceder, aparte de los riesgos regulatorios que estamos viendo, ¿no? Que el Estado de repente te dice, pues tu vivienda no la vas a poder alquilar año tras año y subir más de un 2, un 3%. O si la tienes en primera línea de playa, te la vamos a expropiar y vas a poder disfrutar de ella un tiempo. O si te la ocupan, pues la ley protege al ocupa, no te protege a ti como propietario. O si, bueno, todos estos ejemplos, ¿no? De riesgos o la presión que está haciendo el gobierno a las comunidades autónomas para que apliquen el límite al alquiler, que en Cataluña ha sido un desastre total, ¿no? Entonces, claro, si tú inviertes en este activo, tienes que entender que el poder político tiene mucha fuerza sobre ese activo. Y esto es importante entenderlo. El oro, en 1933, cuando hablaba de Roosevelt, la ley 6102, hubo una ley que decía que se expropiaba el oro y el que no lo vendiese al precio dado se le metía en la cárcel, te amenazaban. Pero bueno, el oro, dentro de lo que cabe, pues es un metal que tú puedes esconder, que puedes guardar y de alguna forma escaparte de ese robo que te está haciendo el establishment, el Estado, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema del oro? Que yo creo que es una de las cosas que podemos hablar sobre Bitcoin. El oro, el problema que tiene es la portabilidad. El problema que tiene es... No puedes ir con... El problema que tiene es que es físico. Entonces, claro, si estamos de acuerdo en que vamos a un escenario de crisis de deuda pública a nivel global, en todos los países, y que los estados van a entrar o van a tener que incurrir en déficits en un entorno geopolítico prebélico, donde si ves históricamente lo que ha pasado durante las guerras o antes de las guerras a las monedas, que se han ido diluyendo mucho más rápido, cada vez más, porque el presupuesto de los estados, ¿qué está haciendo estos 2 últimos años? Subiendo. Están metiendo más dinero en armamento. Y ese dinero que meten ahí, pues tiene que salir a algún sitio. Tiene que pagarlo alguien. Tiene que pagarlo alguien. Y si lo pagas con deuda, pues se lo están poniendo a los ciudadanos. Entonces, claro, ¿cómo te proteges? ¿Qué haces? Pues tradicionalmente era el oro. Entonces ahora pues puedo ir introduciendo la idea de Bitcoin, de en qué momento estamos, por qué es importante y por qué además es una tecnología súper disruptiva con el poder que hemos conocido. Vale, pues nada, adelante. Bueno, no sé si antes te iba a preguntar, ¿tú vas a dirigir más o menos un poco esta entrevista o me vas a ayudar? Permítame los oyentes porque tú sabes más que yo, pero a lo mejor es necesario introducir antes lo que es la blockchain para saber lo que es Bitcoin. No es necesario. Blockchain es una parte de Bitcoin. Digamos que para hacer una... Perdona. Blockchain es una parte de Bitcoin. No Bitcoin no es una parte de la blockchain. No se creó el Bitcoin a través de la blockchain. No es una consecuencia, mejor dicho. El Bitcoin no es una consecuencia de la blockchain. No, blockchain existe desde 1991. Y Bitcoin existe desde... Bueno, se publicó el white paper, el libro blanco, el 31 de octubre del año 2008, que para los que les guste la historia, y veo que a ti te gusta, y además la parte religiosa también, que no sé si comentamos el otro día, hay una anécdota, yo no conozco tanto en profundidad, pero en todo lo que tiene que ver con Bitcoin sí intento entender las fechas, ¿no? He dicho 31 de octubre de 2008. Pues si nos vamos al 31 de octubre de 1517, fue cuando Martín Lutero publicó las 95 tesis protestantes, ¿no? Sí. O se las envió, bueno, depende a quién preguntes, te van a decir una cosa u otra. Sí. Pero es que el 3 de enero del año 2009 fue cuando se hizo la primera transacción de Bitcoin y el 3 de enero de 1521 el Papa León X excomulgó a Lutero. Esto ya son... Entonces, claro, a mí me gusta mucho la parte filosófica y la parte histórica. Y ahí, fíjate que Bitcoin, desde el punto de vista de muchos filósofos y teóricos del Estado, gente que sabe muchísimo, lo que entiende es que Lutero rompió con la autoridad de la Iglesia católica que llevaba gobernando Europa desde el siglo V, ¿no? Hasta el año 1500. Sí. Y lo que entiende la gente es que el mensaje que nos está dando el white paper o Satoshi Nakamoto, el creador, los creadores de Bitcoin, es que el Estado-nación que empezó a fundarse con la ruptura de la autoridad de la Iglesia católica y que llevó a la guerra de los 30 años, las revoluciones en Alemania, la Revolución Francesa y todo lo que pasó, eso fue al final la consolidación, traspasó o desbancó la monarquía absoluta, y eso lo que hizo fue la consolidación del Estado, del régimen político en el que vivimos ahora. Pues Bitcoin ataca directamente a la sangre del Leviatán. Claro, es que esto... Y en el capítulo 29 del libro de Thomas Hobbes, que decía antes del Leviatán, el capítulo 29 habla de las causas de disolución del Estado. Y decía
que una de las causas de disolución del Estado es que los individuos, los ciudadanos, tengan soberanía absoluta sobre un activo que no pueda confiscar, embargar, arrebatar el Estado. Y Bitcoin depende del conocimiento. Es ahora iré con eso, depende del conocimiento. Bitcoin es el primer activo. Hablaba del oro, que el oro al ser físico y al tener que transportarlo, irte de un sitio a otro, muy difícil de quitar. O sea, es más fácil de ver. Lo puedes esconder, pero si te quieres ir de España, por ejemplo, a otro país, es muy difícil que te lleves tu oro. No vas a ir con un saco lleno de lingotes, claro. Exacto. Bitcoin es el primer activo real digital. Y eso es una innovación histórica que ataca, es una carga de profundidad, yo te diría, a las bases y cimientos del Estado y de cómo se financia. Para bien y para mal. Hay gente que le puede sonar esto muy, muy bien y hay gente que le puede sonar menos bien. Esto ya depende un poco de la filosofía que tiene cada uno. A mí, desde el punto de vista filosófico, me parece muy interesante porque, y esto lo explica el autor que te comentaba antes, Álvaro de María, históricamente, cuando ha habido cambios en el acceso a la información y en cómo el Estado aplica la lógica de la violencia, o el poder aplica la lógica de la violencia, hay un cambio de paradigma en cómo la sociedad se organiza. Y él pone los ejemplos concretos, históricamente, ¿no? He hablado de las 95 tesis de Lutero, pero sin la imprenta imposible. No se habrían dado a conocer. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí tienes un cambio en el acceso a la información. Y es que la información a través de la imprenta se difunde muchísimo más. Las ideas alternativas rupturistas se expanden de forma mucho más eficaz. Y al mismo tiempo cambió la aplicación de la lógica de la violencia que tenían los imperios, que tenían las guerras entre unos y otros con la pólvora. La pólvora fue una invención que ya se empezó a utilizar en el siglo XI, pero que dio su auge, ¿no? Los arcabuces, los tercios españoles que utilizaban esa herramienta militar y cómo cambió la dinámica de poder que había entre imperios. Claro, tú tenías a lo mejor un castillo con unas murallas altísimas que te protegían con tus torreones y tenías a la caballería, tenías a los soldados con escudos, con espadas, pero claro, de repente aparece un polvito negro que lo metes en un arma o en un cañón y el cañón literalmente te derriba. Derriba la muralla. Con lo cual cambia la forma de aplicar la lógica de la violencia. Claro. Y si nos vamos más atrás, pues podríamos ver en el imperio con los griegos, las polis griegas o con los romanos, el uso y la forja de los metales, como las armas, cómo se empezaron a utilizar pues, espadas, escudos en aquel momento, y la alfabetización, la escritura que nos ha llegado hasta nuestros días, ¿no? De los griegos. Pues ahí cambia las dinámicas de poder y se acelera todo. ¿Y qué estamos viviendo hoy? Esto que estamos diciendo. Estamos viviendo un cambio, por un lado, en el acceso a la información, que durante el siglo XIX y XX ha estado monopolizado por el Estado, que ha dado licencia la prensa, la televisión, la radio. ¿Y qué hace Internet? Ya rompe eso, claro. Por un lado Internet, y ya no te hablo de la inteligencia artificial. Tenemos dos fuentes de acceder al conocimiento alternativos, incluido la educación, cómo nos educamos, cómo nos formamos desde pequeños, que rompen esa forma de entender el mundo que se nos ha estado enseñando durante el siglo XIX y XX. Y eso está empezando a calar en la sociedad. Esto no es inmediato. Sí, es verdad. Pero está pasando. Tu podcast, por ejemplo. Pues esto que estamos hablando aquí, a lo mejor hay gente que no le cuadra o no le gusta, pero es un mensaje que antes no llegaba y ahora sí. Ahora sí, claro, es verdad, sí. Ya se ha quitado todo ese control del Estado de los medios de comunicación. Y de la educación. Y de la educación también, claro. Que ya cada uno puede... Y por otro lado tienes Bitcoin, que cambia la lógica de la violencia. Tú eres el Estado y tienes todo el poder absoluto y aplastas, ¿no? Y hay que reconocer la entidad que tiene y la fuerza. No hay que hacerle de menos ni muchísimo menos. Pero Bitcoin depende del conocimiento. ¿Qué significa depende del conocimiento? Que lo he dicho antes. Significa que cuando tú tienes el control de una parte de todos los Bitcoin que existen, que van a ser 21 millones de Bitcoin, tú controlas, digamos, para que la gente lo entienda, controlas una dirección, una cuenta bancaria con la cantidad de Bitcoin que tú tienes, con la que solamente tienes acceso con una serie de palabras escritas en un orden concreto. Entonces pensemos, imagínate, si cualquier persona tiene un Bitcoin, que son unos $70,000, $60,000, $70,000 o por ahí, para poder acceder a ese Bitcoin, si me voy a otro país, solamente necesito escribir 12 palabras en un orden concreto y tengo acceso a mi patrimonio, sin depender de terceros. Esta es la disrupción, desde mi punto de vista, más importante que introduce Bitcoin. Para tener cualquier cosa, cualquier activo, todos dependemos de terceros. Tu casa está en el registro de la propiedad, está al alcance del Estado. Tu cuenta bancaria, tú eres usufructuario de tu cuenta bancaria. Las acciones, porque el banco un día te dice que no te da tu dinero y no te lo da.
Claro. Las acciones que inviertes lo haces a través de un broker, a través de un intermediario. Si un día ese broker desaparece, bueno, hay seguridad jurídica en cierto modo, ¿no? Pero dependes de terceros, siempre, para tener exposición a activos. Con Bitcoin no dependes de nadie. Ahí es que es cuando me estalla ya la cabeza. Con eso ya es con lo de que no se depende de nadie y entonces por eso te preguntaba luego ya acerca de la blockchain. Porque ya cuando voy leyendo y demás, es que aquí ya tengo muchas preguntas. Porque hasta aquí puedo entender el concepto, pero luego dices, no se depende de un tercero. Perfecto. Y me vas a decir a lo mejor que se depende de una, o me lo vas a explicar porque no lo entiendo, que es como una especie de red, es lo típico que se dice, ¿no? Que es un libro de registro enorme en el que se anotan todas las transacciones. Tal cual. Tal cual. ¿Eso tiene un límite? ¿Es finito ese libro? Vamos a ver, vamos a ir por partes. Es decir, yo te voy a hacer una transacción de un Bitcoin hoy y dentro de 100 años va a seguir figurando que... El mismo Bitcoin. Y va a quedar grabado a fuego la transacción que tú me has hecho, para siempre. ¿Cómo va a quedar eso grabado? Vale, vamos... claro, tú dices... Claro, yo os estoy hablando de que dependes de terceros para tener cualquier activo y de Bitcoin no. Dices tú, bueno, pero tendrá que haber alguien que controle Bitcoin. Ahí entra el concepto de descentralización. Si yo te digo quién es el dueño de Internet, como concepto o como tecnología, ¿quién es el dueño de Internet? Yo diría, me atrevería a decir que los estados. A lo mejor, en parte. Podrían ser en parte. Yo corto un cable. Los estados, las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Podrían, digamos, no ser dueños, pero ser participantes de la red, que nos permite comunicar conocimiento, información y demás, ¿no? Vale, Bitcoin es un protocolo, Bitcoin es un sistema de comunicación que opera sobre Internet, ¿vale? Entonces, lo que tú has dicho, Bitcoin es un registro contable que te dice a tiempo real, de forma pública, que cualquier persona pueda auditar, que pueda ver qué tiene quién. ¿Y dónde se guarda esa información? Se guarda en lo que se llaman nodos o ordenadores, que están repartidos por todo el mundo. Yo tengo un nodo en mi casa. Tú puedes tener un nodo si quieres en el mañana. ¿Que eso es lo que llaman los mineros? No. No, vale. Son dos cosas distintas. Vale. Por un lado están los nodos, que serían participantes de la red, que simplemente participan por apoyar el sistema. Lo que tú haces es pones un ordenador, te descargas el software de Bitcoin y lo que haces es dar seguridad, descentralización a la red. ¿Por qué? Porque tú estás guardando la información de las transacciones que se están produciendo. ¿Te recompensa en algo? ¿Tiene algún beneficio? Que no voy a desarrollar, lo tiene, pero lo haces para contribuir con el sistema. Y esto lo hacen personas de todos los países del mundo. Y perdona mi ignorancia, ¿eh? Entonces tú tienes esa información y si tú pierdes esa información por ese nodo se te va al garete. Claro, por eso es descentralizado, por eso no hay un punto central. Vale. Claro, si vale, tú tienes esa información la tenemos yo en mi nodo y tú en tu nodo, las dos la a la misma vez. información y se actualiza en toda la red. En toda la red. Entonces, las transacciones que hacemos nosotros de Bitcoin, que yo te envío un Bitcoin a ti o tú me lo envías a mí, la tienen eso todos se esos retransmite a la red y todos los nodos hacen una copia de la información de las transacciones que se están produciendo. Sin intermediación y sin participación de terceros. ¿Y cuántas transacciones puedes grabar en tu nodo? Vale, Bitcoin funciona con la cadena de bloques, la blockchain famosa, sí, ¿no? Cada bloque de transacciones tiene una capacidad de 1 megabyte. Cada bloque tiene una capacidad de 1 megabyte. ¿Cuántas transacciones caben en cada bloque? Pues aproximadamente unas 3.000, 3.500. ¿En cada bloque? En cada bloque, más o menos. La información, 1 megabyte, serían entre 3.000 y 3.500 transacciones de media. A ver, puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más. ¿Vale? Entonces, esa información es la que se guarda en toda la red de nodos. Y la blockchain, la cuestión especial que tiene es la seguridad. Y es que tú tienes un bloque con información, ¿vale? Y ese bloque tiene una huella dactilar, que se llama hash. Tú mezclas toda la información del bloque y te da un hash, ¿vale? Que sería la huella dactilar. Y esa huella dactilar la conectas con la siguiente huella dactilar del siguiente bloque. Ese siguiente bloque tiene una huella dactilar, lo conectas con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente. Entonces, sucesivamente tienes una cadena de información que se ha guardado en ordenadores repartidos por todo el mundo de forma simultánea y en el momento en el que alguien trate de cambiar un solo dato, toda la cadena te diría que es inválida, que no es la cadena verdadera de Bitcoin y lo desechas. O sea, si alguien intenta cambiar algo, como está descentralizada la información que se guarda, todos los demás nodos rechazarían esa cadena, ese bloque que ha cambiado un dato,
y ese bloque quedaría fuera. Una pregunta, ¿por qué enlazamos los bloques? ¿Por qué enlazamos esas huellas dactilares? Que me he perdido un poco ahí. Lo enlazamos, la blockchain lo que hace Porque es hacemos las 3.000, llegamos a la transacción 3.499, has dicho antes que eran 3.500, ¿no? de media, ponle. Vale, llegamos a la 3.499 y ¿qué pasa? ¿Que hay que enlazar con otra? ¿Ahí comienza otro bloque? Constantemente, de media cada 10 minutos se dice que se mina un bloque. Se mina, se trae del oro, ¿vale? Porque el oro, imagínate que cada 10 minutos estuviéramos excavando con nuestras máquinas, nuestro equipamiento y sacáramos un lingote de oro. Cada 10 minutos estamos sacando un lingote. Sí, es el premio que te dan por minar un bloque sería un lingote de oro. En el caso de Bitcoin no es un lingote de oro, serían nuevos Bitcoin que todavía no se han introducido en la red. De esos 21 millones que van a existir, progresivamente se van entregando a los mineros, que son la parte de seguridad que da la red, los Bitcoin como incentivo, como recompensa para que hagan esa labor, esa función. Entonces lo que hacen es, hacen un puzzle, básicamente. Los mineros, básicamente, son personas, empresas, entidades que se organizan y que tienen muchísimas máquinas, tarjetas gráficas que se llaman GPUs, ¿vale? Graphic Processor Computing, que lo que hacen es cálculos de hashes de esa huella dactilar y hacen cálculos con unas especificaciones concretas, ¿vale? Que tiene que tener esa huella dactilar. No nos volvamos locos con esto, pero bueno, básicamente tenemos una red de minería a nivel mundial que son recompensados por hacer esos cálculos de esos puzzles. Por segundo están haciendo miles de millones de cálculos. El primero que llegue a encontrar la pieza del puzzle del bloque que se está minando, lo retransmite a la red. La red valida que esa pieza que ha encontrado ese minero hace que el bloque encaje con las exigencias que te pide el sistema y te dan esa recompensa. Entonces uno puede estar trabajando a lo mejor ahí a saco y luego llegar otro y resolver ese... Bueno, todos están trabajando a saco. ¿Por qué? Porque tú tienes esas máquinas, ¿cómo funcionan? Se alimentan de energía. Entonces tú tienes que encenderlas, instalas el software, las enciendes todas y se ponen a trabajar y a hacer esos cálculos de esos hashes, de esas huellas dactilares. ¿Vale? Entonces, cuando uno llega a encontrar la pieza que está buscando el sistema para minar ese bloque, dice, que yo lo he encontrado, lo retransmite a la red dice, a ver, todo el mundo mira si efectivamente con esa pieza el bloque tiene la exigencia que se le pide, todo el mundo dice, ok, esto lo copia en todos los nodos y vamos al siguiente bloque. Este tío ha creado un Bitcoin. Este tío ha resuelto la pieza que hace falta para recibir la recompensa de las transacciones que hay en un bloque más un número aleatorio que ha tenido que combinar con todas esas transacciones. Claro. Y a ese minero, que imagínate que eres tú, se le dan recompensa. En este momento son 6,25 Bitcoin por bloque minado. 6,25 unos $400.000. Bueno, ¿y quién tiene ventaja? ¿Hay gente que tiene ventaja sobre otra? ¿Hay mineros que tienen ventaja sobre otros? ¿O es pura suerte que tú encuentres esto? O quien tenga la máquina más grande es el que va... Claro, los mineros funcionan, se llaman granjas de minería, que son, digamos, como empresas o grupos que se organizan para tener más capacidad de cómputo. ¿Qué es la capacidad de cómputo? ¿Cuántos hashes, huellas dactilares cada segundo es capaz de generar tu máquina o tus máquinas? Entonces, si yo soy una empresa de minería de Bitcoin, ¿qué es lo que hago? Me intento asociar con otras personas que quieren minar Bitcoin. ¿Para qué? Para que nuestra capacidad de cómputo sea más grande y cuando recibamos una recompensa, repartirlo entre los participantes. Joder, me parece... Joder. Es que claro, te estalla la cabeza con esto. Claro, es que esto tiene... a ver, Bitcoin mola mucho. ¿Por qué? Porque es una temática multidisciplinar. Tienes que estudiar sobre historia, tienes que estudiar sobre filosofía, tienes que estudiar sobre tecnología, economía, teoría del Estado, leyes, de todo. O sea, te vas... Sí, que esto no va más allá. Energía, computación, criptografía. O sea, es muy profundo. Es un cómputo... Pero lo que me gustaría que la gente entendiese es que Bitcoin es una invención histórica. Es una invención histórica que los que, desde mi punto de vista, los que lo entiendan antes o los que se interesen por comprenderlo de verdad antes, van a tener una ventaja en el mundo en el que viene porque van a poder hacer su patrimonio literalmente portable y sin limitación geográfica con las fronteras que nos han pintado el poder político. Claro, pero ahí, bueno, luego iré a esa pregunta, pero antes de continuar, te iba a hacer varias preguntas. Uno, ¿qué piensan los ecologetas de toda esta minería? Bueno, fíjate que Bitcoin consume energía y eso es bueno. Eso es bueno. Porque entiendo que tienes que tener una máquina funcionando a saco. Sí. Si no funciona esa máquina, no vas a minar. Vas a tener la competencia de otra gente que sí va a estar minando. Es decir, que habrá X países en los que habrá menos ecologismos, en los que tendrán más ventajas sobre otros países en los que la energía es muchísimo más cara. Totalmente. O sea, tú, a ver,
Claro, tú me haces una pregunta, entiendo que viene un poco por este movimiento ecologista que dice que Bitcoin consume tanta energía como Polonia y cosas de este tipo, que es cierto, Bitcoin es una red, como comento, que trabaja a través de los mineros. Los mineros lo que buscan es utilizar la energía más barata, más eficiente y menos penalizada por el poder político. ¿Eso qué significa? El problema no es que consumas energía, y la energía, la gente tiene que entender que no es una tarta cerrada, que la energía, de hecho, desde 1940 a 1950 empezamos a utilizar nuevas fuentes de energía y es el momento en el que en el que la población mundial más ha crecido. Si nos fijamos en la historia, no habíamos crecido nada, y en 1940-50 hicimos un spike de población brutal. ¿Qué significa eso? Que la energía se pueden utilizar diferentes fuentes, que eso es lo importante. ¿Qué fuente de energía utilizamos para abastecer a las máquinas que están haciendo ese trabajo de minería? Claro, si yo utilizo energía hidroeléctrica, utilizo energía eólica, utilizo energía geotérmica, energía nuclear, energías que no contaminan, ¿cuál es el problema? La apago y no solamente la apago, sino que a lo mejor en un territorio donde hay una población que no tiene la suficiente capacidad energética, pero sí que tiene unas cataratas o unas cascadas, por ejemplo, yo puedo utilizar energía hidroeléctrica, hacer una inversión en maquinaria de Bitcoin y todo el excedente de energía que se lo pueda quedar a la población. A esa población. Claro. Entonces es que Bitcoin no solamente es una batería, es un driver energético, sino que yo puedo modular y puedo llevar energía a lugares donde no hay energía, porque no hay inversores interesados. Porque básicamente estas máquinas las meto en un contenedor y si hoy están en Brasil, mañana me las llevo a China o me las llevo a Sudáfrica. Me las puedo llevar donde quiera. Entonces lo que estoy haciendo es dar la posibilidad a poblaciones que no tienen acceso a que lo tengan. Y luego el punto cuál es, la fuente de generación de energía. Si el poder político y todos los ecologetas y toda esta gente lo que está haciendo es criticar y penalizar el uso de energías contaminantes, eso va a ir en detrimento. Eso va a ir en detrimento del minero. ¿Por qué? Porque el minero lo que quiere es abaratar costes. Si tú vas a poner impuestos o vas a poner penalizaciones al uso de energías contaminantes, pues yo no las voy a usar. Yo voy a usar solamente las que no contaminen. Y por ende va a ir en detrimento del Estado. Que no se adelante a esta... Totalmente. Esto es una... Bitcoin, la minería de Bitcoin lo que está posibilitando es subsidiar instalaciones de generación de energía. Y en España tendríamos unas posibilidades enormes. ¿Por qué? Porque coges esas máquinas y lo que estás haciendo es recibir una recompensa de un valor económico enorme, que lo que está haciendo es subsidiar las instalaciones que estás utilizando para generar esa energía. Y el excedente puede ir a la población a un precio mucho más bajo. Claro, es que no lo entiendo por qué no sé, claro... Pues porque hay muy mala publicidad. ¿Por qué hay muy mala publicidad y por qué los medios de comunicación y en otros lugares hablan muy mal de Bitcoin? Porque hay miedo. Porque si yo tengo el poder del dinero y tengo los euros depositados en mi banco y yo lo invierto como banco en lo que a mí me da la gana y cuando la cago se socializan las pérdidas y me lo pagan ellos, yo lo que no quiero es que los ciudadanos puedan recuperar esa capacidad, esa soberanía sobre su riqueza. Claro. La quiero controlar yo, no quiero que la controlen ellos. Claro, que cada uno tenga su propiedad privada, ¿no? Claro. ¿Hay países en los que inviertan más en Bitcoin que en otros? Obviamente sí, la respuesta es sí, pero ¿qué países? ¿Hay países o potencias emergentes que estén pensando ya directamente en blockchain? Es decir, pongamos un ejemplo de El Salvador, ¿qué es lo que dice Bukele en relación al Bitcoin? Bueno, Bukele hizo a Bitcoin dinero de curso legal en el año 2021, en septiembre, fue el primer país del mundo. Luego hubo uno en África, República Centroafricana, pero se echó atrás por las presiones del Fondo Monetario Internacional, porque a Bukele también le están presionando. Y ahora mismo, no como inversión directa, pero Estados Unidos tiene unos 200.000 Bitcoin. Eso se puede ver de forma pública. O sea, lo tenéis en la blockchain famosa, en la cadena de bloques. Tú te vas a internet y pones cuántos Bitcoin tiene Estados Unidos. Y tienes la dirección y los Bitcoin que tiene. ¿Cuántos Bitcoin tiene China? La dirección y los Bitcoin que tiene. Claro, tú imagínate, de cara, desde mi punto de vista, de cara de los ciudadanos al Estado, en la transparencia y el poder que eso nos daría a nosotros. Porque ahora mismo Hacienda controla cada micropago que tú haces con tu tarjeta o cada movimiento que haces de transferencia bancaria, quieren saber todo lo que estás haciendo para que no se les escape un solo céntimo, y con Bitcoin tendríamos la capacidad de auditar los ciudadanos en qué se gastan nuestros impuestos. ¿Por qué? Porque sería público. Sin embargo, tú ahora vas a buscar lo que está haciendo el gobierno con tus euros, al ayuntamiento, no te tienes que ir muy lejos, tampoco te digo el Estado, pero vas al ayuntamiento y no tienes ni idea en qué se gastan tus impuestos. Entonces claro, es darle la vuelta a la tortilla. Y todo lo que habéis escuchado de Bitcoin, en principio, o la mayoría, a través de los medios lacayos subvencionados por el poder político, es negativo. Claro, porque no le interesa. No interesa, a ellos les interesa guardar su opacidad, guardar su privacidad, y a ti, que tú te tengas que desnudar ante ellos. Claro, es lo que les conviene a ellos. Bueno, pero entonces, ¿desaparecería el Estado?
Claro, ahí es donde iba antes, ¿no? Ese cambio de régimen político, esa ruptura de Lutero con la Iglesia Católica y el nacimiento de los estados, iríamos a una nueva forma política. ¿A cuál? No tengo ni idea. Vale, es que eso es lo que te iba a preguntar. Digo, ¿qué No, puede haber? Porque no no te- me imagino. Es que, claro, no te puedes imaginar a nosotros cómo lo materializaríamos. El Estado, claro, las fronteras, Claro, es interesante el pensar que si no nadie hay- ha dicho nada, nadie ha dicho así, ha dado alguna idea o. Sí, hay ideas. De hecho, hay un libro que se llama Micrópolis, que está escribiendo también este filósofo, que es muy bueno, está en el mundo de Bitcoin, Repite el nombre, por favor. Álvaro de María. Álvaro de María. Y el libro es La filosofía de Bitcoin. Entonces, lo que dice Álvaro, que yo estoy bastante de acuerdo, es que vamos a una crisis de deuda pública, no solamente en Argentina, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, que va a haber estados fallidos, que van a tener muchas dificultades para seguir financiando los servicios públicos y que va a haber un descontento social gigantesco, que va a haber una parte de la población en todos los países, gente con muchísimo patrimonio, que ahora iré a ese tema, que va a refugiarse en oro, en Bitcoin, en esta transición que vamos a vivir en los próximos años, con esa polarización política izquierda-derecha, conflictos internos y externos, va a haber una destrucción de riqueza. Entonces, la gente que se proteja en este tipo de activos, desde mi punto de vista, va a atesorar tal cantidad de riqueza que van a poder negociar con algunos estados de tú a tú. Es decir, que va a llegar la teoría es un poco fuerte, pero yo creo que puede llegar a eso, ¿no? Que va a llegar a haber un deterioro tan grande del sistema social que hemos conocido que el Estado va a tener necesidades de atracción de riqueza allá donde se haya atesorado. Entonces, si yo sé que va a haber una comunidad de bitcoiners, de gente que tiene Bitcoin, con muchísimo capital, patrimonio acumulado durante todos estos años, les voy a dar facilidades para que vengan a mi territorio. ¿A hacer qué? A emprender, a pagar. Y entonces, ¿qué les voy a dar? Muchos beneficios. Y les voy a montar, lo que están haciendo en El Salvador, es una ciudad privada que se llama Bitcoin City. Y en Honduras están haciendo otro proyecto de otra ciudad privada que se llama Próspera, donde Bitcoin también juega un papel importante. Entonces, lo vamos a empezar a ver en diferentes partes del mundo. Milei está posicionado para que también suceda en Argentina. Que los estados, tal y como los hemos conocido, fracasen de la mano de sus monedas, de la mano de conflictos sociales, de la sostenibilidad de los sistemas, porque esto pasa históricamente. Si es que lo que tenemos que ver es que el problema, Manu, tío, yo creo que es que esto asusta un poco. Pero el problema que tenemos es que proyectamos el futuro siempre en función de lo que hemos conocido en el pasado. O sea, creemos que el futuro va a ser como lo que hemos conocido. Y todo lo que no se ajuste a mi creencia, no lo quiero interiorizar, no lo quiero asumir. Ni lo quiero asumir, claro. Correcto. Sí, cierto. Entonces, si la gente, pues oye, hay muchos libros que se pueden leer de Changing World Order, Ray Dalio, yo eso recomiendo a la gente que hablo de estos ciclos de 80 a 120 años y que te habla de las especificaciones de cada parte del ciclo, lo que está sucediendo a tu alrededor para que entiendas en qué momento estás, que serían liderazgos débiles, polarización a la izquierda y a la derecha, deudas gigantescas que no se pueden pagar, crisis migratorias. Entonces, claro, es que es una ensalada que es que lo tenemos todo. Sí. Entonces, eso, en botella, vamos. que no, lo que ocurre es que esto no pasa de la noche a la mañana. Lo que está pasando en Francia no fue algo de una generación. Sí, claro. Esto ha pasado a lo largo de 60, 70, 80 años. Pues claro. Entonces, pues la teoría de este chico es eso, que los bitcoiners o la gente que consiga atesorar el patrimonio al margen de la voracidad, de la extracción que puede ejercer los estados, que lo van a hacer por supervivencia, en el medio plazo van a tener pues esa posibilidad, ¿no? De ir a vivir a lugares protegidos y que casi todos los países, por desgracia, acabarán siendo pues estados socialistas fallidos, ¿no? Con un ingreso mínimo vital, con las monedas digitales de banca central, con un control absoluto de la población, que es hacia donde nos dirigimos. Claro que la moneda digital, ¿cómo se llama? Las BNC, las CBDC. Las CBDC. Central Bank Digital Currency, ¿no? Esto es un desarrollo, una innovación. Eso no tiene nada que ver con criptomonedas. No. Por supuesto que no. Eso sería, digamos, si ahora mismo yo lo pongo en 3 niveles de totalitarismo financiero monetario. Tenemos el dinero en efectivo, que para mí es lo más libre que hay dentro del dinero tradicional que hemos conocido todos. Que es que hay gente que se cree que el dinero que usamos hoy es el que hemos usado toda la vida. Y hay que estudiar la historia del dinero para entender los movimientos de poder y cómo el dinero ha sido la pieza clave de los movimientos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el dinero en efectivo, tenemos el dinero en depósito, en cuentas bancarias, y luego tendríamos la CBDC, claro, que sería el más totalitario. ¿Por qué? Porque con el dinero en cuentas ya hemos perdido la privacidad. Es una parte importante para preservar tu libertad, ¿no? Con el dinero en efectivo, ¿cómo que yo no puedo pagar más de 1.000 euros en efectivo? ¿Pero por qué?
Claro, porque te quieren tener controlado, no quieres que lo pagues, claro. Claro. Efectivamente. Cuentas bancarias, ya tienes. ¿Qué ocurre? Que el Banco Central no tiene control sobre las cuentas bancarias de los ciudadanos de forma directa. Lo tiene el banco, el Santander, el BBVA, la Caixa, el banco que sea. Vale. Entonces, el Banco Central Europeo dice, vale, vamos a lanzar un euro digital para que cuando estos la caguen, como hemos hablado varias veces, que se socializan las pérdidas y al final es deuda que se emite a través del Banco Central en la divisa, pues que desaparezca este banco si la caga, pero que los ciudadanos tengan una conectividad directa conmigo, un monedero con una divisa emitida por mí, por el Banco Central, para evitar el riesgo de quiebra. No te voy a dar intereses como te da el banco, aunque te dan, nada. te dan muy bajo, 0,5, 1, muy bajo, cuando ellos están llevando un 4, un 5 más, o te cobran un 10% de intereses o más. Pero además, que a mí es lo que me asusta de toda esta cuestión, es que el poder político va a poder diseñar, va a poder definir comportamientos y pautas de consumo. Es decir, tú trabajas todo el mes, esto no lo van a hacer al principio, ¿eh? Esto lo harían con el paso del tiempo. Una vez se elimine el dinero en efectivo, todo el mundo lleve su monedero en el teléfono móvil, conectado al Banco Central, cuando pasen 5 o 10 años, que te digan, oye, por los criterios de sostenibilidad, ESG, comer carne contamina mucho. Tú vas a poder, si eres una familia de 4 miembros, vas a poder comer X kilos de carne. Entonces este dinero te lo pueden Te lo van a capar y te lo van a limitar. Te pueden programar las compras que tú haces. O, por ejemplo, si tienes un coche de combustión, puedes conducir X kilómetros o porque puedes repostar esto. O te pueden programar a través de la geolocalización del teléfono móvil que no puedas consumir más allá de las ciudades de 15 minutos que están desarrollando y que en Reino Unido ya las están poniendo en marcha. Madre mía, esto del transhumanismo nos va a llevar a... Es una locura. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos, pues eso, un poder que tiene miedo. Yo creo que tienen miedo de todo lo que está pasando con la divulgación, con la información que comentábamos antes, con esa ruptura, lo que dijo Ursula von der Leyen. Lo más importante es recuperar la información, porque es lo que la gente cree. Y si la gente cree lo que les decimos, van a hacer lo que les digamos. ¿Vale? Entonces, esa ruptura es lo que les da miedo. Y por otro lado, Bitcoin, que lo que están haciendo es intentar quedárselo. Es decir, como comentaba antes, Bitcoin hay 21 millones de unidades. Como no puedes luchar contra ello como Estado, como poder político, porque es descentralizado y no pueden hacer absolutamente nada en ese sentido, lo que van a decir es, vale, sabemos que hay 21 millones, nos vamos a quedar nosotros lo máximo posible. Entonces, ¿qué han hecho en Estados Unidos? El día 10 de enero, por un lado el gobierno, que eso es una cosa, que han incautado Bitcoin a gente que no lo tenía bien custodiado, que lo tenía delegado en terceros, que eso es lo que no hay que hacer, hay que custodiarlo uno mismo. Entonces, como si te compras una onza de oro y se lo dejas al de la tienda y le dices, guárdamelo tú. O si un día llega el Estado y te lo quita, pues porque se lo ha dejado a él. Si lo guardas tú, no te lo van a quitar. Claro. ¿Vale? Tienes más riesgo a nivel personal, a lo mejor, de que te ataquen a ti, pero bueno, eso es otro riesgo, ¿no? Distinto. Entonces, me he perdido. No, es que estábamos hablando, es que yo también estaba pensando ahora mismo en eso de que te lo pueden arrebatar y me estaba viniendo a la cabeza Pepe, el joven, digo yo. Exacto, que entra en tu casa y te pasa lo que claro. Pero se me ha ido el santo al cielo porque estaba pensando justo eso. Pero es que aparte porque estábamos hablando de que si se lo dejas a un tercero, pues eso, y me estaba viniendo a la cabeza que esos son los famosos exchange. Claro, esto es importante que lo entendamos. Bitcoin, como comentaba antes, es un protocolo, es un sistema, es un software descentralizado. Yo me puedo bajar una aplicación en el teléfono móvil sin dar mis datos personales. No tengo que decir ni quién soy, ni nada, ni mi email, ni mi teléfono, ni nada. Me bajo una aplicación, la instalo y automáticamente me conecto a la red de Bitcoin y puedo enviar y recibir Bitcoin a cualquier parte del mundo. Ahora, si yo tengo euros en la cuenta bancaria, como todo el mundo tenéis euros y nosotros tenemos euros, y quiero comprar Bitcoin, o lo hago directamente, quedo con una persona físicamente que me venda ese Bitcoin, o necesito utilizar un intermediario. Ahí es donde quiero llegar. Claro. Ese tercero. Pero ese tercero te da dos opciones, por lo menos la empresa donde yo trabajo, ¿no? Que al final es una empresa del sector, es un exchange. Esa empresa que te ofrece que tú puedas utilizar tus euros, tu tarjeta, tu cuenta bancaria, para enviarlos a la plataforma y en la plataforma comprar Bitcoin. Nosotros, como somos sujeto obligado y somos una empresa fiscalizada y que trabaja en España, tenemos que cumplir con una normativa obligatoria por el Banco de España y por ley de blanqueo de capitales, prevención y todo esto, ¿no? Entonces, tenemos que identificar a las personas que compran. Los exchanges, las empresas que intermedian, la que trabajo yo se llama Bit2Me, es española, tienen que identificar a las personas que van a utilizar sus euros para comprar Bitcoin. De manera que Hacienda o cualquier institución pública, la policía o cualquier otra, nos pueda a nosotros preguntar en un momento determinado a alguno de los clientes que compró aquí, pues si le están investigando o cualquier cosa, le tenemos que dar la información. ¿Por qué? Porque eso es ser sujeto obligado. Los bancos son sujeto obligado. Pues ahí entonces ya me resuelto unas preguntas que te iba a hacer después. Ahora, si yo quedo contigo,
a título personal, imagínate que yo tengo un monedero en mi teléfono móvil con 50 euros de Bitcoin y tú quieres comprar 50 euros de Bitcoin. Tú me das un billete de 50 euros o me haces un Bizum y pones ahí Casa Pepe, lo que quieras, y yo cojo y te doy, te envío esos Bitcoin a tu monedero. Monedero que no has tenido que identificarte. Eso sería una transacción que se llama persona a persona, peer-to-peer. Peer-to-peer. Peer-to-peer, P2P. Sí, eso he oído hablar, claro, pero también hay P2P en diferentes exchanges. ¿Tiene algo que ver? Sí, hay exchanges que no son como el nuestro, ¿vale? Que el nuestro sí que pide identificación y que funciona muy bien. O sea, yo las ventajas que, o sea, no, quiero decir que trabajo en una empresa que desarrolla una serie de servicios que facilitan pues todo este mundo tecnológico tan complejo y tal, pues que te hacen que sea pasito a pasito ABC, ¿no? Luego están los exchanges P2P, que los exchanges P2P lo que hacen es hacer el papel de, se llama escrow, que sería que tú le envías los fondos en euros al exchange, el exchange los retiene, otro le envía los Bitcoin y él hace el intercambio. Os envía una cosa a uno y otra a otra y se queda con una comisión. Pero entonces ahí ya está interviniendo otro tercero, que es el exchange o el banco. Hay una fricción en ese momento de pasar del dinero fiat, claro, del dinero euros, a Bitcoin, que necesitas a un tercero para pasar de un mundo a otro. Ahí es donde voy. A no ser que quedes con una persona. Si quedas con una persona individual, ahí no necesitas a un intermediario. Pero, a ver, las empresas pues tienen ese papel, ese rol. Lo ideal es no confiar, pero claro, una vez tú tienes Bitcoin, ahí está la decisión importante. ¿Qué hago con ese Bitcoin? ¿Se lo dejo al intermediario al que se lo he comprado o lo saco a un monedero que yo controle? Claro, lo saco al monedero que yo controle. Exacto. Claro. Esa es la película. Porque cuando lo sacas a un monedero que tú controlas, si llega Pedro Sánchez un día, se levanta y dice, oye, todos los Bitcoin que hayan comprado en la empresa, que estén ahí, los congelamos mañana. ¿Por qué? Porque me apetece. Pues nosotros, como somos sujeto obligado y somos una empresa que está en España, si no lo hacemos, nos cierran, nos multan. Claro. Somos una entidad centralizada. Claro. Pero todas las personas, si compran aquí y lo envían ahí, aquí ellos son los que tienen el control. Lo que pasa es que las transacciones se pueden volver muy, muy pesadas, ¿no? La facilidad que te da ese exchange o ese tercero. Claro, nosotros... Porque si tú ahora mismo, con la volatilidad que tiene el Bitcoin, que un día vale tanto, si tú quieres, no digo especular, pero si quieres, bueno, tener una plusvalía o lo que sea, como tú dices, un beneficio, ¿qué vas a estar? ¿Cuál sería el método? Entonces, tienes tu dinero en la wallet, entonces... No, claro, a ver, es mucho más eficiente. Si tú compras Bitcoin con la idea de, bueno, pues lo compro por 10 y a ver si lo vendo por 100, ¿no? Si lo compras con esa idea y es o por 10 y lo vendo por 11, me da igual. Lo más eficiente, lo más cómodo es tenerlo en el exchange porque es mucho más operativo. No tienes que esperar a enviar la transacción desde tu monedero al exchange, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es mucho más operativo para aquellos que hacen trading, para aquellos que hacen operaciones de compra-venta en el intradía, con gráficas de estas de velas japonesas y tal. Pues para esa gente sí que viene muy bien. Ahora, si tú compras Bitcoin desde el punto de vista de inversor, no de especulación, sino invertir en un activo en el que crees, por todo lo que hemos hablado, por todo lo que está pasando en el mundo, y que vas a tener en un monedero autocustodiado durante 3, 5, 6 años, te interesa tenerlo a ti. Claro, vale, ya te entiendo. Vale. Es que la mayoría de la gente entiendo que hace trading. Es lo que está ahora de moda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, va evolucionando. O sea, yo creo que mucha gente se acerca al tema de Bitcoin por el precio, para ver si gana dinero. Luego empieza a estudiarlo, empieza a averiguar, pues, o a aprender sobre cosas que hemos hablado aquí, ¿no? De tema tecnológico, filosófico, histórico, económico, y dice, hostia, este activo es mucho más de lo que yo me imaginaba, y tenerlo es un superpoder. Esto siempre se habla de la araña de Spider-Man que te muerde. Pues tú puedes decidir el quedarte en tu habitación siendo Spider-Man o tirarte por el balcón y empezar a ir de un edificio a otro saltando. Pues Bitcoin es lo mismo. Es un superpoder que tú verás cómo lo utilizas y hasta dónde quieres que te lleve, ¿no? Y no puede caer esto. No existe ninguna, es totalmente imposible que esto caiga, o bueno, si cae es porque tiene que caer Internet y entonces el mundo se iría al garete. Pues fíjate, aunque caiga Internet, ¿no? Que comentabas, ¿no? Hay unos 160 cables de Internet que conectan a nivel mundial por debajo del océano y los hutíes estaban atacando, ¿no? Esos cables hace un par de semanas. Ahí voy. Incluso si Internet cayese, las transacciones, la cadena de bloques, la información de las operaciones que se hayan realizado en la red de Bitcoin quedan grabadas a fuego para siempre. Y hombre, si no vuelve Internet, creo que el problema del mundo es otro que Bitcoin. Pero la gente, si cayera Internet una semana, por ejemplo, y luego volviese, el libro de registros estaría intacto. Eso todo me parece, bueno, para la gente que nos esté oyendo, me parece que es una maravilla, vamos. Es una invención histórica. Lo que pasa es que es un poco densa y también... Sí, vamos a ver. A mí lo que me... Fíjate, que llevo 6, 7 años ya en este tema y lo que he aprendido es que mucha gente
pone en cuestión a Bitcoin y no quiere creer que es cierto porque estaría poniendo en duda el haberse levantado cada mañana para trabajar y que le paguen en un dinero, claro. que es una auténtica estafa. Ya. Entonces eso asumirlo no es fácil. No es fácil. Y entender el tipo de dinero que te están pagando y cómo funciona te lleva, bueno, pues a tomar decisiones en tu vida distintas, ¿no? Claro. Pero, ¿cuál es el futuro que nos augura entonces? ¿Podríamos decir que el día de mañana vamos a poder ir a comprar, a tomar una copa y pagar en bitcoins? Ya se puede, pero fíjate que las 3 propiedades del dinero son 3, ¿vale? Las 3 propiedades son unidad de cuenta, medio de intercambio y almacenamiento de valor, dependiendo del momento histórico en el que hayamos estado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con el euro? El euro es muy buena unidad de cuenta y es muy buen medio de intercambio. Más o menos, ¿no? Puedes pagar, puedes enviar, los precios son más o menos estables. ¿Qué ocurre con Bitcoin? Bitcoin está en una fase de mercado de descubrimiento de precio. ¿Qué ocurre? ¿Qué significa eso? Pues que tiene mucha volatilidad. Y si yo quiero utilizar algo como dinero, si tiene mucha volatilidad, eso dificulta mucho el cálculo económico. Es decir, que... Claro, no puedes saber el precio de un café. Correcto. Que un día te vale 0,0008 Bitcoin y al día siguiente te vale un poquito más, un poquito menos. Entonces, como estamos en una fase de descubrimiento, Bitcoin literalmente, el primer pago que se hizo fueron 10.000 por 2 pizzas de pepperoni en el año 2011. 10.000 Bitcoin. 10.000 Bitcoin por 2 pizzas de pepperoni. Laszlo. Era un tipo que siguió luego minando y que le ha ido muy bien. Pero bueno, ese fue el primer pago que se hizo por Bitcoin, que también fue... Bueno, hay gente que paga con Bitcoin en este momento. Pero claro, ¿en qué está especializado Bitcoin contra el euro? En periodos medios y largos de tiempo, ser un buen depósito de valor, ser un buen refugio contra todo lo que hemos hablado, ¿no? ¿Por qué? Porque un Bitcoin hoy vale unos $60.000. Entonces, que toda la gente, $60.000, pues vale. Pero para que un activo pase de valer 0 desde el año 2009 a $60.000 en 15 años y tenga una capitalización de 1.2 billones de dólares, que sería más o menos como el PIB de España, aproximadamente un poquito menos, y que tenga la proyección de desbancar al oro, que es el dinero analógico que la humanidad ha utilizado durante siglos, y ahora tenemos una plataforma que es Internet que nos permite utilizar este nuevo tipo de dinero, peer-to-peer, sin intermediarios, sin censura, sin fronteras, instantáneo, finito, claro, sí. Auditable. Claro, es que la humanidad cuando lo entienda va a decir, ostras, es que esto es el futuro, la leche. Porque ahora, ¿de qué hemos dependido? Del poder político. Si es que, claro, yo cuando veo tú ves la televisión un rato, yo no la veo casi, ¿no? Pero la agenda política, si es que es un circo, ¿no? Todos los días discutiendo de Pedro Sánchez, de Ayuso, de si está dicho esto, está dicho lo otro, que si tal, que son peleas, que es su mundo, es el mundo político. Y eso lo financian porque tienen la capacidad de extraer la suficiente riqueza para financiar ese mensaje a través de los medios de comunicación. En el momento en el que les demos la espalda, que no hace falta ni hacer, yo lo que digo es que Bitcoin es una herramienta de subversión. No hace falta ni la violencia para ganar esta batalla. Lo único que hace falta es quitarles la capacidad que tienen de robarnos. Sí, no, la verdad es que sí, porque eso es lo... yo creo, por lo que estamos hablando, va encaminado a eso. El Bitcoin va para solucionar eso. Para solucionar eso. Entonces, pero yo creo que... ¿Tú crees que los estados dejarán que pase esto? Es que no pueden evitarlo. Y además va a haber estados que lo van a abrazar, porque ahí entra la teoría de juegos. Va a haber estados que se opongan y va a haber estados que se alineen y digan, coño, es que en este activo hay gente que está... Es que hay que adaptarse, claro. Es que esto es como la pólvora. Tú dices, no, yo voy a seguir yendo con caballería y con escudos y espadas porque a mí eso del polvito negro no... A mí me gustan mis ejércitos, como están ahora. Me gusta mucho el símil, sí. Pues desaparecerás. Desaparece. Madre mía, me estoy dando... Esto sí que... Y voy a hacerte ahora otra pregunta ya que es saltando de tema, ¿vale? Voy saltando de tema poco a poco. ¿Por qué esto lo creó este tal Satoshi Nakamoto, ¿no? Que es... No se sabe ni quién es, que es un grupo de personas. ¿Y qué se ha llevado esa persona o ese grupo de personas a cambio? ¿Lo ha hecho por filantropía? Pues fíjate que hablan de Satoshi Nakamoto, que hizo la mayor donación al mundo, una de las mayores donaciones al mundo en la historia, ¿no? Esto viene de un movimiento de los años 70. En 1970, en Estados Unidos se ejecuta o se lanza el Bank Secrecy Act, que es un sistema de control de las transacciones financieras que se realizan entre los bancos, los usuarios, ¿no? En dinero fiduciario. Y en 2001, con el atentado del 11S, se incrementó el control de las transacciones diciéndonos a todos los ciudadanos que era para evitar la financiación del terrorismo y el tema de los atentados. Que también hay parte de eso, y no digo que no. Y por otro lado, la parte del tráfico de drogas, ¿no? Que hay Pero fíjate que los datos del tráfico de drogas desde entonces hasta ahora, con todo el control que han implementado y los costes que han añadido a todas las entidades financieras,
no se ha reducido prácticamente nada, sino que ha aumentado. O sea, que no es un buen mecanismo para luchar contra las drogas, por lo menos en resultados cuantitativos, ¿no? No te digo, a lo mejor cualitativos podemos hablar de... Entonces, bueno, en 1970, Punk Secrecy Act, hay un grupo de cypherpunks, que es el movimiento que está un poco detrás de la filosofía de Bitcoin. No sé. Es un movimiento que lucha por la privacidad y la libertad del individuo, ¿no? Frente a un Estado con muchísimo poder, que tiene todas las herramientas para controlar a la población, pues un grupo que utilice la plataforma de Internet de comunicación más grande del mundo para construir un nuevo dinero, un ciberdinero. Esto ya se hablaba en El individuo soberano en 1996, que es un libro. Hay mucha gente que no le gusta ese título, porque estaríamos pasando de los estados soberanos, antes eran reinos, y estaríamos pasando al individuo soberano con Bitcoin, ¿no? Porque recuperaría el control sobre su patrimonio, sobre su riqueza. Esto es lo que hablamos el otro día, de la portada de este libro, de la filosofía de Bitcoin, que tienes a Thomas Hobbes tirado en el suelo, que si lo buscáis os gustará. Tienes a Thomas Hobbes tirado en el suelo con una mano extendida y con la corona de la soberanía escapándosele, ¿vale? Y está apoyado sobre el dinero fiat y el oro. Y detrás de él tienes a una mujer con unas cadenas rotas en los brazaletes, con un báculo, en el báculo arriba está la B de Bitcoin, apoyada sobre el ciberespacio. Claro. Y hay una serpiente al lado, que viene del pecado original, que lo que dice él es, primero, ha habido un periodo en donde el Estado ha absorbido los poderes de la ley natural, sí, ¿vale? Entonces pasas de la ley natural a la ley de los hombres, de la política, y ahora estaríamos hablando de que esa serpiente está saliendo del Estado porque está en decadencia y está buscando a su nueva víctima, que va a ser el individuo soberano. Ah, pues qué buena, sí. Joder, esto es un mundo entero, ¿eh? Es un mundo. Vamos, la gente lo tiene que saber. Todo esto hay que darle voz, porque me parece... Esto es súper... A ver, esto es mucho más profundo, pero es que, claro, le tienes que dedicar tiempo. Claro, hay que echarle tiempo, que no es... Ya veo que no es moco de pavo todo eso. No es moco de pavo. Claro, porque ya veo que hay una historia detrás que tiene una lógica, que esto no es solo especular, que esto no quiere decir en que voy a comprar tantos Bitcoin para venderlos mañana, que tampoco es fácil, pero que tampoco consiste en eso. Hay que ir más allá. Yo siempre lo digo, que Bitcoin... Esto no es un mercado de valores, ¿no? Sí, es un activo. Es un activo. Es un activo, es dinero, es un protocolo, es una tecnología, es una filosofía, son muchas cosas. Claro. Entonces, esto yo siempre digo que es como tú, imagínate que estás encerrado en una celda, que no lo sabes, porque la gente no sabe que el dinero le encierra en una celda de oro. Que de repente sales de la celda y empiezas a ver los beneficios que tiene estar fuera de esa celda, y de repente te ponen una manzana dentro o un filete. Y te dicen, vuélvete a meter en la celda. Es decir, vende tu Bitcoin y vuélvete a introducir dentro de esa celda. Y dices, pues no. Claro. O otro ejemplo, es como si estuvieras comiendo alpiste siempre y de repente te comes un entrecot y dices, joder, ya no voy a comer alpiste nunca más. El entrecot está mucho más bueno. Pues es eso. Cuando pruebas lo que es Bitcoin, la libertad y la soberanía que te da como individuo y saber el coste que tiene pertenecer al Estado, al poder político, le llamo Estado para que lo identifiquemos, ¿no? Pero es la forma política, que son personas concretas, joder. Le llamamos Estado y que parece un ente abstracto. No, son personas concretas, con nombres y apellidos. Pero claro, cuando ves el coste que tiene pertenecer a esta gente y cómo tú, con el paso del tiempo, ves que hay más gente que se da cuenta de esto y que empieza a comprar un activo escaso como el Bitcoin, que no, hay subiendo, y si tú tienes una parte... Pues estarás dentro de ese grupo de personas. Vivirás mejor. Claro. Esa es la idea. Y además que Bitcoin es un cofre digital. O sea, Bitcoin lo bueno que tiene es que tú no tienes que liquidar todo lo que tú tengas de Bitcoin instantáneo. Tú imagínate que tienes, 60.000 euros en Bitcoin, un Bitcoin, y dices, oye, pues me hace falta 3.000. Cojo una parte y vendo 3.000. Eso con el oro es mucho más complicado. Con Bitcoin puedes liquidar porciones de tu Bitcoin. Cada Bitcoin se divide en 8 decimales. Se llaman satoshis, ¿no? Claro. Y vuelvo al tema de los cypherpunk, que me he ido antes. Estamos en los años 70. Y a mí me gustó mucho una analogía griega, una historia griega, que hablaba de Prometeo. Que Prometeo subió al Olimpo de los dioses y le robó el fuego. Le robó el fuego y se lo entregó a los humanos. Entonces los dioses se enfadaron muchísimo con Prometeo, le ataron a una roca y le pusieron a un cuervo a comerse su hígado y que el hígado se regenerara todos los días y que el cuervo se lo comiese todos los días, como castigo, ¿no? Entonces, claro, Satoshi Nakamoto lo que hizo fue subir al Olimpo de los dioses, que son los bancos centrales y los gobiernos, les quitó el poder de la creación del dinero, nos entregó este nuevo tipo de dinero que nos empodera y nos da libertad. Y el tipo dijo, oye, ¿y si adivinan o descubren quién soy? ¿Qué me van a hacer? Y Satoshi desapareció. Ah, amigo, claro, vale. Entonces ahora ya me cuadra, porque... Claro. Entonces tú antes de charlar en esta conversación me decías, Javi, ¿el resto de criptomonedas? Satoshi Nakamoto desapareció. El resto de criptomonedas
todas tienen a un CEO, tienen a una fundación, tienen a una entidad detrás, tienen a una persona. Claro que eso tiene algo, entonces ahí tiene mucha gente que ganar y tiene mucha gente que... Es verdad, es verdad. Claro, es que tú tienes que parar de pensar de que lo que esto está empezando a ser un tema muy, muy, muy común, la gente se está empezando a dar cuenta. Y entonces aparecen por ahí nuevos elixires, por decirlo de alguna manera, de que invierte en esto y vas a ganar tanto, invierte en esto soluciona un problema de no sé qué, lo que llaman las altcoins, ¿no? A lo mejor, ¿no? Es decir, que está dividido, pero sí es verdad que está todo dividido entre Bitcoin y altcoins. Entonces ya te salta la chicharra por ahí de alguna manera y dices, bueno, vamos a ver, ¿por qué pasa esto? Y efectivamente, claro, lo tenemos que separar y uno de estos motivos es la descentralización. El resto de proyectos, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista empresarial, tienen intereses. Bitcoin no los tiene. Bitcoin es un producto, es un protocolo, es un sistema que ya está como tiene que estar. Ya, claro. Con el resto de criptomonedas, incluido Ethereum, que es la segunda criptomoneda más grande, con la que puedes hacer otras cosas. Yo no digo que sean malos. Lo que estoy diciendo es que son cosas súper diferentes. Que no tiene nada que ver. Esto es un activo real digital y estos son proyectos tecnológicos, son startups, son plataformas. Claro, sí, es como quien quiere invertir, eso lo que tú dices, en cualquier startup de ropa, en cualquier startup tecnológica. Fenomenal. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, Ethereum, por ejemplo, que es la segunda más grande, han hecho cambios en el protocolo de consenso, ¿no? Utilizaba lo mismo que Bitcoin, en la minería, la prueba de trabajo, y lo han cambiado a otro tipo de protocolo de consenso que se llama Proof of Stake, prueba de staking. ¿vale? Otro tipo de protocolo. Otro tipo de protocolo. Vale. Entonces, claro, si tú compras Bitcoin y tú imagínate que compras oro, no, te vendo oro. Vale, lo guardo en el cajón y llegas a las 2 semanas, lo abres y, coño, si es plata. Tú lo que quieres es que si compras oro, que sea oro. Sea oro, claro. No que te hagan cambios, joder. Vale, pero no te he entendido mucho. Es decir, que tú dices, por una parte, compras Bitcoin, he comprado X Bitcoin, tengo X oro. Y me estás diciendo Bitcoin no te lo pueden cambiar. Bitcoin es lo que es. Claro. Sin embargo, Ethereum, con los cambios del protocolo que hicieron de Proof of Work a Proof of Stake, de ese yo estoy entendiendo que... Si lo compras con esas características y la fundación, la empresa, dice, no, pues ahora vamos a cambiar el protocolo de consenso a esto. Y va a haber, en vez de 21 millones, va a haber 17. Vale. Que estaba entendiendo que es lo mismo, pero con diferente protocolo. Bitcoin es inmutable. Y el resto de criptomonedas son mutables. ¿No podemos crear un protocolo? Sí, tú podrías crear un Bitcoin 2.0 mañana. O sea, el código de Bitcoin es abierto, es público. Tú coges el código, lo escribes, lo publicas y le llamas Bitcoin Manu. ¿Qué ocurre? Que Bitcoin Manu, aunque tenga el mismo código original de Bitcoin, no va a tener la red de minería que proteja la red de Bitcoin. Y nadie va a trabajar para minar algo que tú has creado. Y además, si tú lo creas, tendrás que darlo a conocer para que la gente lo empiece a utilizar. Y eso ya te va a poner en el punto de mira de que tengas intereses detrás de esa moneda que acabas de crear. Claro, podemos decir que la clave es Satoshi Nakamoto. Es una de las claves, sin lugar a dudas. Entonces, todo este movimiento Cypherpunk, para cerrar esa parte, lo que hizo fue pues, crear una infraestructura a través de la criptografía y las matemáticas de el SHA-256, que es un sistema de criptografía importante, para lanzar pues, esta tecnología y poder protegernos, los ciudadanos, de todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Vale, entonces ahora ya voy a sacar otra pregunta, porque esto que está siendo también tan controverso en la industria de defensa o está empezando a sonar, todo lo que hablábamos antes del ciberespacio y demás, va a haber algo emergente que van a ser los ordenadores cuánticos. Uh-huh. Por lo que me estás diciendo, todo esto está basado en protocolos que son, como el SHA que has dicho, que no dejan de ser algoritmos. Uh-huh. ¿Llegará algún momento, tú crees, en el que estos ordenadores cuánticos puedan puedan tener el control de las transacciones? A ver, ¿O puedan romper con esos algoritmos y encontrar las soluciones? Sí, los ordenadores cuánticos, de hecho, su desarrollo está orientado, por ejemplo, a poder romper la protección SHA-256, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Bitcoin es de código abierto. ¿Qué significa que sea de código abierto? Que si la computación cuántica avanza hasta ese punto y es capaz de romper el SHA-256, yo lo que puedo hacer con el código abierto de Bitcoin, con un consenso que haya en la comunidad, es decir, oye, que esto es una amenaza real. Vamos a meter una línea de código para adaptar la seguridad de la red a esta computación cuántica para protegernos. Le metes una línea de código, lo descargan los nodos, la actualización de software y ya está protegido. Claro. Claro, sí. Y luego estoy haciendo de abogado del diablo. No, 100%. Y luego has hablado de algo que me gusta porque, claro, los estados han sido omnipotentes, todopoderosos en el territorio físico, en el terrestre, aéreo y marítimo. Pero en el ciberespacio... Es un nuevo dominio que la gente no es consciente de. Es un nuevo dominio. Y ahí el Estado, la capacidad que tiene es asimétrica con la de un niño de 14 años que sea un hacker.
Entonces, claro, ahí jugamos en otro territorio y ahí no es soberano el Estado, pero tampoco lo es en el espacio exterior. Tampoco. Allí lo es a lo mejor Elon Musk, más que un Estado normal, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de que hemos vivido hasta principios de siglo, ¿no? Hasta el año 2000, pues con el territorio físico, marítimo, aéreo, el control sobre la educación, sobre la información y todo eso. A partir del año 2000 te entran dos reinos nuevos, dos territorios que tú no controlas, sobre el que se está construyendo pues otra forma de entender el mundo. Pues está entrando en crisis ese modelo claramente. Y luego los riesgos que tiene de seguridad totalmente. O sea, el Bitcoin tiene cosas. Yo no hablo nada, normalmente no digo nada malo de Bitcoin porque le tengo mucho cariño y me gusta mucho lo que propone. Pero Bitcoin también supone retos tremendos a la seguridad nacional. ¿A qué te refieres? Pues, por ejemplo, la imposibilidad de que tú puedas censurar una transacción. Si tú quieres financiar un movimiento X... Eso es a dónde iba a llegar. Si un delincuente o alguien que tiene fines malvados consigue tener Bitcoin, lo va a poder mover. Pero, nadie va a poder seguir el rastro. Sí van a poder seguir el rastro, pero no van a poder detenerlo. Es decir, Bitcoin es trazable y es seudónimo, no es anónimo. Todas las transacciones quedan vinculadas a una dirección y esa dirección se ha tenido que hacer desde algún lugar. Ese envío se ha tenido que hacer desde algún lugar. Y detrás de ese lugar o esa dirección hay una persona. Pues entonces ya me acabas otra vez de dejar descolocado. Entonces, ¿hay posibilidad, existe la posibilidad de monitorizar a las personas entonces? Existe posibilidad de monitorear. Sí que es verdad que hay una parte de la comunidad, digamos, más cypherpunk que busca la privacidad completa y hay herramientas de ofuscación de las transacciones para perder el rastro, que usando herramientas tecnológicas como Chain Analysis o como CipherTrace, que son software que utiliza la industria para ver las transacciones que se han realizado a través de la cadena de bloques, pues poder ocultarte. Entonces, ¿qué ocurre? Que si es alguien que lo utilice con fines malvados, pues, pero igual que Internet, o igual que un coche, tú coges un coche y si eres un terrorista y te pones a atropellar a la gente, ¿qué haces? ¿Prohíbes todos los coches? Claro, está claro. Pero yo es que pensaba que podías caer en el anonimato con Bitcoin. Y yo ya estaba pensando en blanqueo de capitales, en tráfico de drogas, todo tipo de asuntos ilícitos. A ver, se puede utilizar para eso. No es fácil, pero se puede utilizar. Pero deja traza y hay que tener un nivel de conocimiento tecnológico para ocultar y para esconder las transacciones o, digamos, mezclarlas bastante grande. Claro, si nos vamos al dinero tradicional, todo el tráfico de personas, de prostitución, de armas, de drogas, etcétera, se hace con dinero fiat, se hace con dinero tradicional, euros y dólares contantes. Entonces, claro, el poner todo el peso sobre Bitcoin, de que lo van a utilizar los malos, cuando el dinero que utilizamos hoy ya se está utilizando para ello. Financia ya no solo a los malos, sino que financia el complejo militar industrial que más muertes ha ocasionado en el mundo, que es la Segunda Guerra Mundial, los estados, que tienen la capacidad de endeudarse y crear máquinas de destrucción para... Pero vamos, no es... Pero te digo que tienen una capacidad que el dinero fiat les da esa posibilidad, ¿no? Que es, digamos, recursos ilimitados para poder financiar maquinarias como la de Estados Unidos. Como todos los portaaviones, todos los cazas, toda la infraestructura que tienen armamentística, ¿no? Claro. Entonces, claro, eso... ¿Qué queremos en el mundo? Esa es la pregunta. ¿Qué queremos? Y como individuos, ¿qué podemos hacer, ¿no? Entonces, claro, ahí entramos quizá en conflicto con muchas... pues filosofías o con muchas ideas que tenemos del mundo en el que estamos ahora. No, claro, si es que yo lo veo complejo y tiene que llevar esto un proceso de adaptación que yo no lo veo sencillo, ¿eh? No lo veo sencillo. Javier, espérate, porque es que hemos tocado todas las cosas. Yo creo que me has ido diciendo todo, porque, claro, hemos hablado de los estados, me he apuntado aquí toda mi chuleta con todas las preguntas y demás, y es que yo creo que ya si desaparece Internet, que es lo que pasa, lo hemos visto. Mira, aquí lo tengo también, tributación. ¿Nos van a poder enganchar con el tema de tributación? Ahora mismo ahora mismo sí. En un futuro, a eso iba antes con lo de monitorizar. Si te tienen monitorizado, te van a poder fiscalizar. A ver, tiene un coste altísimo para Hacienda o para el Estado monitorear cada transacción que se hace dentro de la red de Bitcoin e identificar a los usuarios. Es decir, claro, tú puedes transaccionar Bitcoin a día de hoy desde sentados, aquí como estamos, o puedes transaccionar Bitcoin a Argentina, sí, o a Burgos, o a Pekín, o a Corea del Norte, o a Cuba, o a Irán. Puedes transaccionar Bitcoin donde quieras, para bien y para mal. Y eso desde el punto de vista del monitoreo es muy, muy, muy complejo de ir al milímetro viendo qué está haciendo cada persona. Entonces, desde el punto de vista de la tributación, Bitcoin es un activo más, o las criptomonedas son un activo más. Lo que Hacienda quiere, básicamente, es que si tú lo compras por 10 y lo vendes por 20,
que esos 10 de beneficio que has tenido tributen. Te pegan un mordisco que... Los tramos que tú tienes que pagar, que son el 19, el 21, el 23, el 26, el 29 o el 27, en función del tramo en el que tú te encuentres de plusvalía, pues le pagas a Hacienda y ya está. Vale, es decir, que entonces ahora mismo se tributa como bienes patronales. Como cualquier otro activo, como si has como comprado cualquier otro oro activo. o un inmueble o acciones y Como has tenido la patrimonio. plusvalía. Como rentas del capital. No, rentas del capital no, como bueno, no estoy seguro. Pero vamos, que Bueno, que sí, pagas una que plusvalía en función del tramo del en tramo el que en te el encuentres. Sí, como un bien, como... No, rentas de capitales sí tiene, creo que sí generas intereses por un depósito bancario o alguna cosa de este tipo. Vale. Esto era incremento patrimonial, no me acuerdo. Sí, puede ser. De la sí. casilla ni nada, Sí, pero bueno. sí. Entonces, Hablando de eso, acabaríamos con el impuesto de bienes patrimoniales. Perdón, el impuesto de bienes patrimoniales. La herencia. Acabaríamos con... bueno, eso es un tema súper interesante. Claro, antes decía que Bitcoin depende del conocimiento. ¿Eso qué significa? Que si tú tienes 12 o 24 palabras y se las entregas a tu hijo y falleces, tu hijo tiene acceso literalmente a todo tu patrimonio, sin pasar por un intermediario. Lo que pasa es que mientras siga existiendo el dinero fiat, siempre vas a... Yo creo que nuestra generación va a vivir una transición. Y, por ejemplo, la gente me dice, joder, es que no puedes pagar el pan o no puedes ir a pagar cosas con Bitcoin. Por lo que comentábamos antes, por un lado la volatilidad, por otro lado, pues que la gente todavía no ha entendido lo que es esto. Pero si yo tuviese un negocio o una empresa, lo que haría sería aceptar pago en Bitcoin y les haría un descuento de un 5 o un 10% si me pagan en Bitcoin. De hecho. Claro, porque todo lo que sea acumular... Claro, es que estamos en una fase de acumulación. Yo creo que ya nuestros hijos, ¿vale? Las generaciones que vienen, sí que van a vivir en una economía circular en la que se hagan compras y ventas en Bitcoin de forma mucho más frecuente y normalizada. Claro. Entonces, creo... Interesante eso, ¿eh? Claro, Entonces, claro que es interesante, porque esto... Porque los impuestos de sucesiones... bueno, como todos los impuestos, pero ya en especial eso... Hombre, es que un buen robo, la institución de la herencia, claro, tú piensas, pues eso, que antes le dejas tu casa o le dejas lo que tienes en el banco o tal y tienes que pagar. Tienes que pagar, claro. Tú le dejas 12 palabras y esa persona... y le has dejado todo tu patrimonio a tu hijo. Es interesante eso. Pues no tengo nada más que decirte, Javier. Me has dejado, no sé si quieres añadir alguna otra cosa. No, que esto es un tema, a ver, que hemos tocado muchísimos aspectos. Sí. Hemos intentado cubrirlo también desde el punto de vista histórico, filosófico, político, porque creo que es por donde también la gente... Ahí es lo más importante que hay que hacer, porque yo creo que eso nos explica y entonces no tienes una visión de lo que es Bitcoin. Yo me he quedado, después de esta charla, con un concepto de lo que es Bitcoin y lo importante que es. Me quedo con ideas fuerzas que me quedo, que es un activo, como puede ser el oro, como puede ser los bienes inmuebles, como puede ser lo que sea, pero que está descentralizado, es decir, que ya no depende de ningún tercero, y me quedo con lo último que hemos dicho, que por ejemplo lo de los impuestos de sucesiones me tocan un montón la moral. Así que yo creo que es perder... que pierdan el control sobre el ciudadano y que lo tomes tú y que tengas que Bitcoin te permite tener la propiedad privada. Es que hay gente que dice que lo que hace Bitcoin es redefinir la propiedad privada, que no había existido nunca en la historia, ¿no? Y hay otra gente que dice que lo que hace es recordarnos lo que es la propiedad privada. Claro. Porque todo lo que tenemos somos usufructuarios. Esto lo dice Miguel Ángel Bastos, yo le sigo mucho. Y él lo dice, que el Estado nos permite utilizar lo que a él le interese el tiempo que él quiera. Y en el momento en el que nos quiera la Ley de Seguridad Nacional, que aprobaron el 28 de diciembre del 2021, que decían que te podían saber todos los bienes públicos y privados que estaban a disposición para que en un momento determinado, si había una emergencia nacional, pudieran incautar, confiscar, embargar, lo que hiciera falta para la supervivencia de ellos. Claro, efectivamente. Y esto es un límite a su capacidad. Pues sí. Esto va a dar mucho que hablar y esto es el futuro. Javi, muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque me ha encantado la charla. Igualmente.